Muy buenas tardes, compañeros de Atelca, afiliados, a sus familias, a todos los compañeros de TV, a todas las personas que nos siguen en las redes sociales. Nuevamente, hoy 17 de septiembre, estamos aquí en los conversatorios que por parte de Atelca. Hoy es la decimoséptima sesión de estos conversatorios. Y pues me da gusto nuevamente darle la bienvenida al doctor Andrés Felipe Acosta, quien ya nos había acompañado en nuestros conversatorios, y hoy tenemos un tema muy interesante, que son las perspectivas del derecho procesal colombiano en toda la materia penal. Entonces, antes de pues darle la palabra al doctor Andrés Felipe, quiero darle un saludo a los que se encuentran hoy también aquí en la mesa, el compañero Ricardo Ochoa, secretario general de Atelca, a la compañera Joana Sarmiento, que es la fiscal de Atelca, y a todos los también tenemos una invitada especial, que es la doctora Liz, que nos ha acompañado en diferentes conversatorios y hoy viene a acompañarnos también en esta mesa. A los diferentes compañeros que se vienen conectando en estos momentos, a los demás miembros de junta directiva que se vienen también conectando, entonces les damos la bienvenida a este espacio de ustedes. Espero que el día de hoy salgamos con temas nuevos y fructíferos para cada uno de ustedes. Le doy la palabra a Ricardo. Ricardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cami. Buenas tardes a todas las personas que se han conectado a los conversatorios Atelca todos los días jueves a las 4 de la tarde. Es una gran labor la que hemos hecho. Estamos muy contentos por eso. Un saludo al doctor Andrés Felipe Acosta Borges, que siempre nos transmite todos estos conocimientos, que es la parte más alejada, esperamos nosotros hoy, en todo el tema de derecho penal, porque uno dice, bueno, le dicen derecho penal y uno piensa en, bueno, eso está como grave la cosa. También un saludo a la doctora Liz Rosso, que siempre nos acompaña, a Daniel, que nos hace todo el tema de máster en producción, y a los demás compañeros afiliados y directivos de la Junta Directiva de Atelca. Todos los días jueves, un saludo, bienvenidos, y bueno, no quiero hacer más preámbulos porque este tema realmente está muy interesante hoy. Doctor Andrés Felipe, por favor, el auditorio virtual es suyo. Bueno, muchísimas gracias, un cordial saludo para todos ustedes. Doy muchas gracias a la Junta Directiva de Atelca, a Camilo, Ricardo, a Joana, a todos los integrantes, pues por darme la oportunidad de nuevo de estar acá conversando un rato con ustedes. Hoy la idea es tratar un poco el tema del proceso penal, de qué es eso de un proceso penal, mirar una serie de elementos necesarios para que si el día de mañana de alguna manera tenemos algún contacto con un tipo de esos procesos, pues más o menos tengamos unas ideas, unas nociones básicas de a qué nos estamos enfrentando. Por eso, pues tal vez lo primero que podríamos decir pues, es dejar claro qué es un proceso penal. Podrían ser muchas las definiciones, pero pues de entrada tal vez la definición más cruel que puede haber, pero la más cierta es que un proceso penal es un proceso en el que nadie quisiera estar, en ninguna de las posiciones. ¿Sí? Un proceso penal, sea como una persona que está siendo investigada, una víctima, pues es una situación en la que nadie quisiera encontrarse, pero pues desafortunadamente en este país nadie está exento de que le abran una investigación o ser víctima de pronto de Dios no quiera de algún delito. Entonces, un proceso penal fundamentalmente es un procedimiento en el cual pues se investiga la posible comisión de un delito y se verifica quiénes pueden ser sus autores o los partícipes en ese mismo delito para, en caso de que se verifique esa situación, pues aplicar la correspondiente sanción que la ley establezca. Eso es un proceso penal. Es decir, donde investigamos si alguien cometió o no cometió un delito, si un delito existió o no existió. Ahora, el proceso penal aquí en Colombia está establecido de una forma que más o menos intentó a partir del año 2002
aproximarse a lo que son el penal en Estados Unidos y Puerto Rico. Todos más o menos hemos visto alguna película de jurados, de juicios en Estados Unidos, y vemos pues todo ese tema y cómo se establece y cómo se pregunta y se argumenta y se contraargumenta. Bien, aquí en la Constitución ha sido bastante maltratada. Hicieron una modificación legislativo en el 2012, el acto legislativo 03 del 2002. Ahí en ese acto legislativo modificaron, ahí sí como dicen por ahí, 3 articulitos de la Constitución. El primer artículo que modificaron fue el artículo 116 de la Constitución, para darle posibilidad a una figura que en la actualidad no tiene aplicación, pero que podría hacerlo, y es la figura de los jurados. En ese artículo 116, si ustedes leen, dice que efectivamente los particulares podrán administrar justicia como jurados en causas criminales. Esto es en un proceso penal. Un segundo artículo y un tercer artículo que se modificaron fueron los artículos 150 y 251 de la Constitución, que modificó la estructura de la Fiscalía. La Fiscalía, que fue un ente que se creó con la Constitución del 91, antes del 91 nosotros no teníamos Fiscalía General de la Nación, lo que teníamos eran unos jueces que llamamos de instrucción, pero la Fiscalía se crea como un ente que debe investigar. Lo que pasa es que antes había un proceso donde la Fiscalía hasta cierto punto casi que era juez y parte, consideración al juez. Entonces podría privar de la libertad a alguien sin tener que un jurisdicción. Esos procesos se adelantaron hasta antes de la entrada de nuestro nuevo sistema de procedimiento a través de una ley que se llama la Ley 600, que recientemente ha estado de moda porque esa Ley 600 no ha desaparecido del ordenamiento jurídico. Esa Ley 600 decidieron dejarla guardada y es la ley que sigue aplicando los procesos contra ciertos aforados constitucionales. Entre esos los senadores, los presidentes, los magistrados de las altas cortes. Es por eso que es un tema que recientemente se tocó y es porque al expresidente, al ex senador ya Álvaro Uribe Vélez, se le inició ese proceso a través de la ley 600 y por eso fue que en ese caso no un fiscal, sino un juez, pero que cumple la naturaleza de fiscal instructor, decidió privarlo de la libertad. Eso hoy en día ya no se aplica y hoy en día hay otra figura que se llama un juez de control de garantías, pero ya vamos a verificar ese tema más adelante. Entonces, hoy en día pues existen dos procesos penales a la par, uno para los aforados y otro para los de ruana, por decirlo de alguna manera, que es un sistema que se llama el sistema procesal acusatorio, que fue establecido por la ley 906. Ese sistema pues tiene una estructura bastante particular por algunos elementos. ¿Qué se buscó con ese sistema, Mel? Se buscó realizar de alguna manera como una especie de proceso en el que hubiera igualdad para ambas partes. Es decir, de un lado que estuviera la fiscalía, que ya les explicaré por qué una parte es la fiscalía y no la víctima, y de otra parte el acusado o el imputado o el indiciado. Y que ambos estuvieran en igualdad de condiciones y que fuera un tercero equidistante, una persona ajena a un juez, quien se refiera a todas las decisiones. Dentro de ese proceso, entonces, encontramos varias personas o varias figuras que intervienen en ese proceso penal. La primera de esas figuras, pues, es la Fiscalía General de la Nación. El artículo 250, que fue uno de los artículos que dije que modificó el acto legislativo por allá en el 2012, el acto legislativo 203, estableció una serie de obligaciones para la Fiscalía, pero pues no vamos a hacer todo ese reguero de situaciones. Diremos que inicialmente la Fiscalía tiene una obligación. La Fiscalía puede conocer de que existen hechos que posiblemente constituyen un delito a través de diferentes medios que ya ahorita los vamos a tratar, y una vez conozca esos hechos tiene dos obligaciones. Primero, investigar, ¿sí? Entonces, si a la Fiscalía le llega con el cuento, hombre, es que al parecer Pepito se apropió de los dineros de Atelca, ¿sí? Entonces la Fiscalía adelanta una investigación, adelanta una serie de labores investigativas para definir si efectivamente Pepito se apropió o no se apropió. Y a medida de que se va alimentando de medios de conocimiento, que serían medios de prueba,
va verificando y va diciendo, hombre, yo sí creo que aquí efectivamente Pepito se apropió. Dice la ley, yo puedo inferir razonablemente, la fiscalía tiene que llegar a ese grado de conocimiento, inferir razonablemente de que efectivamente Pepito se apropió sin justa causa dineros que eran propios de Atelca, por un delito de administración desleal o de hurto agravado por la confianza o un abuso de confianza. Entonces, lo que vamos a hacer es, el señor Pepito, adelantar todo un proceso penal en contra suya para ver si sí es o no es. Entonces, la primera labor es investigar, y después de investigar, si considera que hay cierto grado de conocimiento, pues acusar. ¿Acusarlo ante quién? Ante un juez. Decirle, señor juez, yo creo que este señor es culpable de tal delito, usted defina. Esas son las dos labores fundamentales y esenciales de una fiscalía. Investigo y acuso. La fiscalía no es quien juzga, no es quien condena, absolutamente nada. Eso le corresponde a un juez. Pues la segunda figura, bueno, y frente a esta figura del fiscal, es un elemento supremamente importante que yo siempre, sobre todo cuando me consultan en materia de víctimas, lo digo. Hay un tema y es que la fiscalía, justamente por ese artículo, es algo, se dice, es el titular de la acción penal. Es decir, la fiscalía, a través de esa labor investigativo, en principio es quien puede definir a quién se lleva a juicio y a quién no. A pesar de que el delito se lo hayan cometido una determinada víctima, no es la víctima en principio, porque esto tiene un paréntesis que ya ahorita lo hablaremos más adelante, es quien define si se va a juicio o no. El profesor Raúl Zaffaroni habla de alguna manera que en los procesos penales a la víctima le confiscan su calidad de víctima porque es acelerado quien se siente ofendido en primer lugar con un delito. Es decir, si a ti te roban el celular en un Transmilenio, el primer afectado de todas maneras se entiende que es el Estado, pues una afectación como tal a las normas que prohibían hurtar ese celular, y con eso de alguna manera pues la fiscalía te confisca los derechos como víctima. Tú puedes hacer algo que aquí llaman un interviniente especial. Ya vamos a mirar entonces qué puede hacer y qué no puede hacer una víctima del proceso. Pero entonces en ese triángulo que yo les imaginé, donde de un lado está la fiscalía y del otro lado está el acusado, pues justamente esa es la otra parte del proceso, la parte fea. La persona a la cual se vincula o se planea vincular a un proceso penal, que puede tener diferentes nombres. Se le puede decir que es una persona que está siendo investigado, que ya ha sido imputado, que ya ha sido acusado o eventualmente que ya ha sido condenado. Esa es la etapa donde está el proceso, pero fundamentalmente del otro lado, por ahora lo que nos interesa entender es la parte en contra de quién se dirige la acción penal, en contra de quién se está investigando y tratando de averiguar si no cometió un delito. Siguiendo las partes que hacen parte de un proceso penal, encontramos dos figuras que son bastante raras a un proceso acusatorio. Recuerda, aquí le intenta llamar sistema penal acusatorio, justamente porque el modelo acusatorio, que es el modelo anglosajón, el modelo de los gringos, fue el que intentaron copiar acá. Pero en el modelo norteamericano, el modelo de Puerto Rico, no existen dos figuras que sí existen acá. Una, el representante de víctimas, y otra, el Ministerio Público. Si alguien de pronto escuchara y dijera, no, hermano, pero yo sí estuve en México y en México sí existe la figura del Ministerio Público, o en Argentina existe la figura del Ministerio Público. Yo diría, sí, claro, lo que pasa es que a lo que aquí conocemos como fiscalía, es lo que allá conocen como Ministerio Público. Es decir, si tú escuchas en México que están hablando de que el Ministerio Público, están hablando de los fiscales. Acá el Ministerio Público es la Procuraduría. De alguna manera han establecido que la Procuraduría juega un rol e interviene en los procesos penales para guardar las garantías constitucionales e el interés común. La verdad, personalmente yo no estoy de acuerdo con esa figura porque pues para eso ya están las otras personas que intervienen en el proceso, la fiscalía y los jueces que en primer lugar pues tienen una función constitucional en ese sentido, pero pues fue una figura que se estableció acá. Algunos procuradores, yo recuerdo el nombre del profesor Carlos Guzmán, que justamente es procurador y es docente de la Universidad de los Andes, indica que no es una figura tan extraña y que, por ejemplo, en algunos países se habla de una figura llamada el amicus curiae,
incluso en la Corte Penal Internacional tiene esa figura, pero pues ese amicus curiae no está en todos los procesos y solamente viene cuando la Corte lo llama para que lo asesore en un determinado tema. Pero bueno, ahí está el Ministerio Público y por el otro lado está el representante de víctimas. La víctima es un interviniente especial. Puede establecer una denuncia y después de la denuncia, pues, de alguna manera tiene que esperar a ver en qué terminan las pesquisas, las averiguaciones de la Fiscalía. Y fruto de esas averiguaciones de la Fiscalía, mirar a ver hasta dónde va a llegar el proceso. Es la figura de la víctima está porque dice la ley que a la víctima toca, y dice la Constitución, a las víctimas toca garantizársele 3 derechos fundamentales. Algunos llegarían a un cuarto elemento, pero fundamentalmente a toda víctima en un proceso penal se le tiene que dar una garantía de verdad, justicia y reparación. Esas 3 garantías de verdad, justicia y reparación, pues se establecen a lo largo del proceso y por eso la víctima tiene de alguna manera una intervención, pero no es quien define hasta dónde. Tiene la suerte atada a las definiciones que en últimas haga la Fiscalía, y vuelvo a decir en principio porque ya vamos a hablar de una figura especial que está recientemente aplicada en Colombia. ¿Qué pasa? La víctima ve su derecho a la verdad de alguna manera protegido si en la sentencia se establece cuáles fueron los hechos. Ahí se le está garantizando su derecho a la verdad. Si en ese orden de ideas, cuando en la sentencia no solamente se establecen los hechos, sino que adicionalmente se establece una sanción, pues la víctima indica que debe. Y a lo largo del proceso penal o después del proceso penal, la víctima puede buscar una reparación a los daños causados. Esto casi la mayoría de las veces se ve en un tema patrimonial. Digo que a lo largo del proceso porque dentro del proceso puede que exista alguna figura como un preacuerdo que haga el acusado con la fiscalía o un principio de oportunidad, el desarrollo del cual logren un acuerdo, pero con la condición de restablecerle los derechos a la víctima, por ejemplo, patrimonialmente en un hurto o también patrimonialmente al Estado si es la víctima, un desfalco, un peculado, algo por el estilo. Entonces ahí la víctima puede ser satisfecho, o también porque hay unos delitos que por no revestir tan gravedad, pues es posible que a partir de la indemnización el acusado logre el archivo o la preclusión del proceso normalmente de los casos. Entonces, ahí a lo largo del proceso la víctima puede ver restablecido esos 3 derechos. A partir de un punto del proceso, que ya ahorita les explicaré cuáles son las etapas de ese proceso, la víctima debe ser representada por un abogado para que defienda sus intereses legales dentro del proceso. Eso no significa que si yo no tengo abogado no soy víctima, no, sí soy víctima, pero si quiero intervenir en las fases en las diferentes audiencias, por audiencias, pues debe ser un abogado titulado o un miembro de un consultorio jurídico de alguna universidad quien represente mis intereses. Después de todas estas figuras, pues llegamos a la última figura, a la última parte de un proceso penal que es, pues tal vez la más importante, es el juez. En Colombia, dentro de un proceso penal, hay 3 jueces. Existe un juez que se llama de control de garantías, existe un juez que se llama de conocimiento, y existe un juez que alguno entendería que también hace parte del proceso penal, que se llama un juez de ejecución de penas. Cada uno tiene unas funciones diferentes y ahorita se las voy a ir explicando a lo largo que les va explicando las etapas del procedimiento. Pero por ahora diremos que son jueces que tienen una determinada jerarquía y que en los procesos penales quien cumple una función y el juez que cumplió alguna función de control de garantías ya no va a ser el juez que va a ser de conocimiento y así mismo no va a ser el juez de ejecución de penas, sino que hay un juez para cada una de las etapas. Esos, digamos que son las personas que intervienen en un proceso penal. Entonces nosotros decíamos ahora, bueno, ¿y qué pasa, hombre? Yo siento que en mi contra hay un delito, que a mí me estafaron, que abusaron de mi confianza, hombre, a mí me hurtaron, yo siento que una falsedad documental, XY razón. ¿Qué puedo hacer para que haya un proceso penal en calidad de víctima, principalmente? Un
proceso penal se inicia por algo que se llama una noticia criminal. Es decir, a la fiscalía le llegó una noticia de que hay una posible comisión de un delito. ¿Cómo así una noticia? O sea, que llegue en el noticiero o algo así, o que tenga que salir en la noche. No. Una noticia se establece como una forma de información o una de las formas de información por la cual le pueden llegar al conocimiento de unos determinados hechos a la fiscalía. Existen varias noticias criminales. La primera, pues tal vez la más conocida, es la denuncia. La denuncia, pues cuando alguien va a la oficina de la fiscalía o ahora con los medios virtuales a través de la página de la fiscalía e instaura una denuncia por un delito. ¿Qué requiero yo para poder instaurar una denuncia frente a un delito? Primero, ¿necesito abogado? La respuesta es no. Para uno instaurar una denuncia penal en contra de una persona, no es necesario contratar los servicios de un abogado. ¿Por qué? Porque una denuncia es un escrito que es bastante simple, no requiere mayor complejidad. No obstante, hay personas que, y razón a veces tienen, que en determinados temas de complejidad prefieren requerir los servicios de un abogado para establecer una denuncia, para plantear mejor los hechos de la denuncia, adecuar mejor los hechos a un eventual delito y de pronto ver que a llegar determinados elementos de prueba a ese proceso, pero lo cierto es que la ley no exige que tenga que haber un abogado. Simplemente, si en algún momento ustedes van a instaurar una denuncia, tienen que poner unas situaciones puntuales, sus datos de identificación, ¿no es cierto? Unos datos de notificación si las cosas que denuncian, en las cosas que denuncian ustedes se consideran víctimas, porque yo puedo decir algo que lo cual no me considero víctima. Por ejemplo, yo puedo ir porque estoy supremamente cansado de la actitud que le da el vecino a su hijo y los fuertes golpes que yo veo que le da todas las noches y los gritos y el maltrato. Yo puedo ir y eventualmente ir a denunciar una violencia familiar en contra de un menor de edad sin que yo sea la víctima de eso. Yo puedo establecer eso mediante una denuncia. No, eso no aplica para todos los delitos, pero sí para los delitos que se puedan denunciar. Ya les explico por qué hago referencia a ese tema. Pero entonces yo puedo denunciar unos determinados delitos sin que sea víctima. Entonces, después de unos datos de identificación, unos datos de notificación, pues yo lo que voy a relatar es unos hechos, los hechos en los cuales yo considero que alguien cometió un delito. Y adicionalmente, si tengo algunos elementos de prueba, pues hago la relación. Hombre, yo tengo la escritura, yo tengo la letra de cambio que me presentaron, mire, yo tengo el video de las cámaras de vigilancia del local cuando se entraron a robar y quiero llegárselos a ustedes, señor fiscal. Hasta ahí. Esos son los elementos esenciales que requiere una denuncia, ¿sí? Unos hechos, unas situaciones puntuales. Si se dan cuenta, bueno, y obviamente indicar en su consideración más o menos qué delito consideran. Eso no es definitivo y ahorita ya les explicaré por qué. Pero esos son los únicos elementos. Si ustedes se dan cuenta en esos elementos, yo no narré un elemento que a veces la gente considera que es necesario para establecer la denuncia, y es tener los datos, el nombre completo y los datos de identificación de la persona a la que yo denuncio. Eso es esencial de una denuncia, aun cuando muchos lo pensaran. Existe perfectamente la posibilidad de que en el momento que yo establezca una denuncia, yo diga, mire, aquí me cometieron tal hurto, entraron unos sujetos armados, estaban encapuchados, entonces yo pongo la denuncia, yo simplemente en la denuncia coloco la denuncia en averiguación de responsables. Es decir, por favor averígüeme ustedes quiénes consideran que quiénes son los responsables del delito, porque no los conozco. Pero el no conocer el nombre de esa persona no es óbice para no poder establecer esa denuncia. Obviamente, los datos de la persona va a ser muchísimo más fácil la labor de ubicación y la labor investigativa de la fiscalía, pero no porque no lo conozcan no podrían eventualmente denunciar un hecho delictivo, ¿correcto? Lo que sí, deben tener el conocimiento personal de que sucedieron, ¿sí? Porque si yo simplemente me voy a poner un hecho porque a mí me dijeron, porque es que yo creo que debió haber sido de eso, ¿sí? Porque es que blanco es gallina lo pone y frito se pone, entonces yo voy a denunciar.
ahí, si ustedes narran unos hechos a los cuales a ustedes como denunciantes no les costan, pueden estar incursos en un delito que se llama falsa denuncia. Entonces, la denuncia, si bien es un derecho que tiene toda persona para poner en conocimiento de las autoridades competentes un determinado hecho delictivo, pues es una situación que se debe manejar con absoluta responsabilidad porque puede tener implicaciones penales después para la vuelta para ustedes. Junto a la denuncia está su hermanita menor, que es la querella. La querella es supremamente parecida a la denuncia, simplemente tiene unas limitaciones. La querella se hace para unos determinados delitos que la ley establece que son delitos, digamos, que de menor gravedad, y esos delitos, para establecer esa querella, se tienen que cumplir dos requisitos. Primero, aquí en estos delitos que uno considera querellables, esos delitos sí solamente los puede poner en conocimiento de la autoridad competente el directo afectado, la víctima directa. ¿Sí? Entonces les pongo un ejemplo. Si yo considero que al vecino lo tienen secuestrado en una finca, un grupo armado al margen de la ley, y lleva 2 semanas sin dejarlo salir, pues es un delito de tal entidad que yo, sin ser la víctima ni tener ningún interés en ese proceso, puedo denunciar esa situación. Tenemos un problema ahí, como el audio, tal vez el mano libre se está generándole algún corto, y Pachito, cierre el micrófono. Bueno, espérenme, a ver, voy a cambiar por unos audífonos un poco más grandes, un micrófono, a ver si genera mejor. Espérenme un segundo. ¿Me escuchan ahí? Perfecto, perfecto, sí, gracias. Señor. Ya, mejor, ¿sí? Sí, inclusive Claro, se escucha más fuerte. Más Gracias. fuerte. Ah, bueno, perfecto, listo. Oye, excelente, muchas gracias. Listo, bueno. Piloto y todo. Gracias. Bueno, entonces les decía que en la querella, en un caso de un secuestro de un vecino, yo, por la gravedad de lo que representa un secuestro, sí es posible que en ese caso yo pueda denunciar unos hechos, ahí estoy denunciando unos hechos a pesar de no ser la víctima. Pero si por el contrario, lo que yo voy a denunciar es que en una reunión de Atelca se levantaron la voz bastante fuerte y una persona acusó de que yo era un sinvergüenza, de que yo era un ladrón, de que yo era tal por cual, pues yo para que alguien ponga de conocimiento una posible injuria, una posible calumnia, quien puede poner en conocimiento de las autoridades esa situación tiene que ser directamente el afectado. Si fue Ricardo, si fue Camilo, si fue Giovanna, tiene que ser directamente ellos. Eso tiene algunas, sobre todo un par de excepciones, si es en el caso de los menores de edad, que obviamente sí su representante legal, o cuando hay una persona que está imposibilitada por todos los medios para establecer esa querella, sí podría haber alguien diferente, un agente oficioso que instaurara esa querella, pero en principio en esos casos solamente es el directamente afectado. Y la segunda novedad es que las querellas solo se pueden establecer se pueden interponer, dentro de los 6 meses siguientes a la comisión del delito o al momento en que yo tenga conocimiento de esa situación. ¿Sí? Es decir, si yo dentro de 3 años digo, hombre, yo me acuerdo que una vez Camilo en una reunión hace como 3 años me dijo que yo era un abogado tal por cual y no sé qué, ¿sabe qué? Hoy sí amanecí como desocupado, voy a ir a establecer la querella, pues la querella ya no se puede establecer, ya operó algo que se llama la caducidad, ya no es posible, ¿correcto? Ya no tendría viabilidad, entonces tiene un tiempo más reducido. De alguna manera esto es porque son delitos de menos entidad, de menos afectación colectiva, y pues que sobre todo son donde se privilegia la afectación personal. Entonces pues si la persona no demuestra un interés en un determinado tiempo, pues no desgastamos el aparato judicial de esa manera. Esas son las dos, esas diríamos que serían las dos diferencias con el tema de la denuncia. Usted me dirá, bueno, usted ya me dijo que la querella se puede establecer dentro de los 6 meses, pero entonces la denuncia, ¿cuánto tiempo tengo? Resulta que en Colombia, como yo denuncio son delitos, me imagino que todos en algún momento han escuchado que este delito puede dar de 2 a 8 años de cárcel, de 10 a 20 años de cárcel, de 15 a 40 años de cárcel. Todos los delitos en Colombia tienen una pena mínima a una pena máxima.
El tiempo que yo tengo para establecer esa denuncia a partir de la ocurrencia de los hechos es igual al tiempo máximo de pena del delito que yo voy a denunciar. Es decir, si yo voy a denunciar un concierto para delinquir, el concierto para delinquir tiene una pena máxima de 9 años, entonces yo tengo 9 años desde la ocurrencia de esos hechos para denunciar. Esas situaciones tienen unas reglas. Primero, sea el tiempo que sea, sea el delito que sea, el tiempo nunca puede ser inferior a 5 años. Entonces, por lo menos tengo 5 años para denunciar. Tampoco va a ser nunca más de 20 años, independientemente de que el delito dé más de 20 años. ¿Sí? Con algunas excepciones de delitos graves, delitos de lesa humanidad, delitos de violación de derecho internacional humanitario, graves afectaciones a los derechos humanos, que justamente por decir el carácter imprescriptible se pueden denunciar en cualquier momento. Y los delitos de las afectaciones de la libertad, integridad y formación sexual contra los menores de edad, el tiempo de 20 años empieza a contar desde que ellos adquieren la mayoría de edad. Con esas salvedades, pues tenemos un tiempo mínimo de 5 años y máximo de 20, pero dependiendo el tiempo máximo de cada delito. Adicionalmente a eso, pues hay otras situaciones por las cuales puede llegar el conocimiento de la Fiscalía. Unas que son delitos que se llaman por petición especial de la Procuraduría, pero pues son unos delitos bastante limitados y que no son de común uso. Y otro, pues, es de oficio. Pongo un ejemplo, pues, si la policía está en labores de patrullaje y encuentra dentro de un potrero un cuerpo abandonado con 3 heridas de bala, pues ya de oficio tienen el conocimiento de la comisión de un delito y no requiere que alguien vaya y ponga la denuncia y decir, oiga, mataron a mi papá, mataron a mi hijo, mataron a mi hermano, sino que de oficio la fiscalía adelanta investigaciones por esos procesos. Puede ser por cualquier proceso desde que no sea un delito querellable. Es decir, si la fiscalía tiene conocimiento de pronto de que Juanito o Pepito injurió a otro, si requiere que Juanito o Pepito víctima vaya a instalar la querella. Esas son las formas como se inicia el proceso penal. Entonces, vamos y llevamos nuestra cartica, llevamos nuestro memorial a la fiscalía, o ahora por la página de internet que uno puede, en la página de la fiscalía, denunciar determinados delitos, pongo en conocimiento de los hechos. ¿Y qué pasa con mi denuncia? Esa denuncia se le asignan a un fiscal. Los fiscales tienen unas personas que se llaman policías judiciales y entonces le da unas órdenes, unas misiones al policía le dice, venga, señor policía, necesito que vaya y le recoja el testimonio a Juanito, váyase a la carrera tal con calle tal y mira a ver si hay cámaras de vigilancia y en tal caso recoléctelas, vamos a tal juzgado y vamos a recoger o a tal notaría y necesito que usted saque tal documento y necesitamos verificar, a ver, vaya y saque tal escritura. Él recolecta elementos de prueba para verificar. Después de que recoge todos esos elementos, dice, vea, yo sí puedo inferir de que aquí hay delito. Entonces voy a llamar ahora sí, señor Juanito, le voy a llamar a una audiencia que se llama una audiencia de imputación de cargos. Es una audiencia en donde yo a usted le voy a comunicar, señor Juanito, yo lo estoy investigando porque al parecer entre noviembre del año 2018 y febrero del año 2019, usted se apropió de recursos que correspondían a Telca a través de una defraudación, abusando de sus funciones como contador como contador o como auxiliar contable del sindicato y a través de engaños y de diferentes afectaciones a diferentes documentos. Entonces yo considero que usted es autor de un delito que se llama administración desleal, que es un delito que tiene de 4 a 8 años de cárcel. Esos son los hechos y le comunico que usted en este momento queda vinculado al proceso. Eso se hace en una audiencia ante un juez, que es el primer juez que les quería hablar, que es el juez de control de garantías. Y luego de eso le preguntan, señor, ¿usted en este momento desea aceptar cargos o no? Si usted acepta cargos, pues puede tener un descuento de hasta el 50% de la pena. Ese descuento tiene algunas excepciones. Por ejemplo, cuando son delitos delitos contra menores de edad, delitos graves como delitos sexuales, como homicidios contra menores de edad, no hay ningún lugar a ninguna rebaja. Extorsiones, secuestros extorsivos, son delitos que no ameritan ningún tipo de rebaja. Entonces, pero por línea general, sí ameritan algún tipo de rebaja. Desde el año 2017 la Corte también estableció que en los delitos donde hubiera habido incremento patrimonial
para yo ganarme la rebaja, por ejemplo, en un hurto, primero tenía que garantizar, por lo menos pagar el 50% de lo que me apropié y garantizar de que voy a devolver el otro 50%, si no, no me dan rebaja. Entonces, esa es alguna de esas excepciones. Si no acepto cargos, después de eso, la fiscalía dice, vuelve a ver su carpetica y dice, hombre, no, yo aquí creo que tengo suficiente para ganarme este juicio y lograr la condena a este hombre. Si es así, va donde otro juez, que ya es un juez de conocimiento, y le dice, señor juez, o bueno, vayan y repartan entre varios jueces, donde hay varios jueces, pero por ejemplo en un municipio que solo hay un juez, señor juez, vengo a decirle que voy a enjuiciar a Juanito, creo que tengo suficientes pruebas, tengo un conocimiento con probabilidad de verdad de que este señor es autor de tal delito y creo que puedo conseguir la condena. Lo que ustedes en las películas norteamericanas escuchan como que la fiscalía tiene causa probable. Esa vaina significa eso. Y entonces van y hacen 3 audiencias frente al juez. En la primera le vuelven a sentar los cargos y le dicen, además de eso, le hacen una relación de todas las pruebas con las que cuenta la fiscalía, o todos los elementos de prueba con los que cuenta la fiscalía que va a lograr, con los que considera que puede lograr la condena. En esa misma audiencia, entre los 3 días siguientes, le entrega copia de todas las pruebas que tiene la defensa. Luego adelantan otra audiencia en la cual cada uno, la fiscalía y la defensa, le dicen al juez, señor juez, yo quiero practicar tal y tal y tal prueba, y la defensa, yo quiero tal prueba y tal prueba y tal prueba, y el juez dice, hombre, yo quiero esta prueba de ustedes, yo quiero esta prueba de los otros, y en la tercera audiencia se escucha. Esa tercera audiencia es la audiencia de juicio oral, que es la que normalmente uno ve recreada en las películas, donde se interroga al uno, se contrainterroga al otro, se aporta el dictamen del perito, se escucha al médico, se entregan los documentos, y al final de eso el juez, después de escuchar las pruebas del uno y del otro, dice, hombre, culpable o inocente. Ese es un proceso penal que muy a las carreras, pues porque quiero tocar varios temas, por tema de tiempo, les he querido mostrar. Durante ese proceso, en un determinado momento, el acusado diga, uy, no, hermano, yo voy a perder esto, venga, señor fiscal, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Mire, usted bájeme quíteme uno de los, usted me está diciendo que yo maté a alguien, pero que también que tengo un porte ilegal de armas. Quíteme ese porte ilegal de armas y solo déjeme el homicidio. Con eso me baja un poquito la pena y a cambio yo le acepto los cargos. Y hacen esa figura que se llama un preacuerdo, ¿sí? Y eso ocurre en la práctica. O puede que por el camino la fiscalía diga, uy, miércoles, el tiempo máximo que yo tenía para adelantar este proceso ya se me pasó. Entonces va donde un juez y diga, señor juez, no, mire, aquí me equivoqué, voy a solicitar la preclusión del proceso. En otros países se llama la cesación del procedimiento. Dejemos esto hasta ahí. No es posible, o ya indemnizó a la víctima y este proceso con la indemnización se cierra. No todos los procesos se cierran con indemnización. Si yo salgo y le meto 5 tiros a una persona, pues ese proceso yo no lo puedo cerrar indemnizando, porque entonces imagínese, eso sería tanto como ponerle valor a la vida de alguien. Cosa diferente es si el homicidio es de una manera culposa. Es decir, por ejemplo, un accidente de tránsito, si eventualmente si la víctima llegara a aceptar un acuerdo, eso sí podría cerrar un procedimiento, pues porque ahí no hubo una intención directa, sino una negligencia o una falta de culpa, pero pues para eso se requiere la adquisicencia de la víctima. Eso es lo que puede pasar a lo largo del procedimiento penal. De ahí, ¿qué cosas nos interesa destacar? Primero, la víctima se encuentra en principio, había dicho varias veces esto, atado a lo que el fiscal decida. Si el fiscal decide que no hay elementos para continuar con el juicio, pues en principio la víctima no puede hacer nada. Sin embargo, hay una ley más o menos reciente que es la ley 1826 del año 2017, 2018, en este momento se me fue el año, discúlpenme, pero creo que es 2018, que estableció una figura llamada el acusador privado y dijo que en unos delitos, que normalmente son los delitos querellables, si yo veo que el proceso va muy lento, que el fiscal como que, perdón la expresión, no quiere meterle muela al proceso, porque es que aquí cada fiscal tiene 300, 400 procesos y ve que el mío no ve tan claro, pues eventualmente yo a través de un abogado debidamente titulado le puedo solicitar a la fiscalía que me permita convertir ese proceso en el cual el acusador es un acusador público, que es la fiscalía, a volverlo un acusador privado y que deje que mi abogado sea el fiscal en ese proceso y se lleve eso a juicio. La fiscalía pues tiene allá un comité y valora y eventualmente decide, sí hombre, tome, le entregamos eso, le damos una resolución, vaya usted como fiscal en este proceso.
No es algo que se vea muy en la práctica, además porque es una figura reciente, pero ya está establecido en la ley. Otra cosa que puede tener, que tiene incidencia es que esa misma ley generó también un proceso chiquito. Hay un proceso que se llama un proceso abreviado en el cual se recortan las etapas que yo les dije. Simplemente hay 2 audiencias y antes de esa audiencia le pasan un escrito que es un escrito de acusación donde le narran los hechos para buscar que sea más rápido en muchos delitos. Ese es algún otro tip de eso. A partir de la estructura, ¿qué otros, digamos, qué tips que quiero generar de ese proceso? En un proceso penal, como el que está actualmente, eh, buscó también otra novedad grandísima que los abogados llaman que eliminar la permanencia de la prueba. ¿Qué significa eso? Como les dije que aquí habían 3 jueces, hay un juez que es el juez de conocimiento, que es el que escucha en juicio a las partes, escucha los testimonios que lleva la fiscalía, los testimonios de la defensa, después de que cada uno puede contrainterrogar al otro, y es lo que se dice en esa audiencia, lo único que debe tener en principio el juez en cuenta para decidir. Eso tiene una gran incidencia para las víctimas que muchas veces lo desconocen y creo que yo lo había dicho en la charla anterior y si no, pues vuelvo y lo digo. Es muy común que la gente diga, es que yo denuncio a alguien y después sale libre. Resulta que para que esa persona sea juzgada, es necesario que si yo fui la víctima del delito, después yo vaya al juicio y delante del juez narre verbalmente mis hechos. Es decir, no basta con que yo en algún momento coloque la denuncia. Si ustedes están pensando en un momento colocar una denuncia, lo primero que tienen que tener claro es que si eso llega a juicio, ustedes van a tener que tener presente en esa audiencia y volver a narrar esos hechos que están en ese documento, porque son esos hechos y después de que lo pueda contrainterrogar la otra parte, los que puede valorar el juez. Eso es una garantía para cualquier persona que esté vinculada en un proceso de poder contrainterrogar a sus testigos, ¿sí? Y que no simplemente lo que dejó en un papel y yo digo, uy, no, pero yo quiero, acá hay muchas dudas con este papel, yo quiero controvertir este papel, tráigame a la persona. Por eso, solamente con las pruebas en juicio es que se puede narrar, es que se puede lograr una eventual condena. Entonces, si yo digo, no, yo por allá no vuelvo, a mí me citaron y yo, por más de que la fiscalía me dijo, necesito que venga a testificar, yo no quise, pues, por ejemplo, en un caso de un hurto, donde normalmente el único testigo de los hechos es la víctima, porque el policía ya llegó fue después de los hechos y simplemente él dice que capturó porque la víctima le dijo que lo había robado, pues no es suficiente y en esos casos se genera una absolución por una figura que se llama la duda razonable. Es decir, la fiscalía, que en los procesos penales es otro tema, es la fiscalía quien tiene la obligación de demostrar la culpabilidad y no al revés. Yo no estoy en la obligación de demostrar que soy inocente. Es la fiscalía quien tiene que demostrar que yo soy culpable. ¿Sí? Porque si, y lo tiene que mostrar más allá de toda duda razonable. Porque si tiene la duda de que es inocente o culpable, tiene que absolverlo. Eso se basa en un principio muy antiguo y es que siempre va a ser mejor encontrar a un culpable absuelto que a un inocente condenado. Ese es otro elemento que tienen que tener supremamente en claro. El tema de la reparación para las víctimas, que también es un tema importante. Las víctimas cuando sufren en su patrimonio una afectación, por ejemplo, o sufren un daño que pueda ser indemnizable de alguna manera, tienen 2 vías. Una, más allá de los acuerdos que pueden hacer a lo largo del proceso, pero la primera es esperar a que la fiscalía logre una condena y que después de que esa condena, si es que la apelen y que la condena quede en firme, y una vez que la condena quede en firme, ir a donde el mismo juez que lo condenó y decirle, señor juez, ábrame un espacio chiquito, ábrame un incidente en el cual yo quiero demostrar los perjuicios para que esta persona me pague. Entonces se llama un incidente de reparación integral y lo hacen a través de un abogado y le dicen, bueno, mira, aquí ya quedó claro que él cometió el delito. Entonces yo quiero que esta persona que cometió el delito me pague el celular que me hurtó, ¿sí? También los 5 días de incapacidad porque me golpeó y los 5 días de incapacidad que me generó. Me pague esa afectación que me generó porque todo el mundo después de que lo roba todos quedamos psicoseados y durante 4 o 5 días no queremos volver a pasar por donde pasamos, no queremos andar solos, miramos desprevenido a todo el mundo. Es una afectación y un sufrimiento que no le generó un daño moral. Entonces quiero que me pague y yo le digo que eso vale tanto.
y si logro probar esos gastos, pues el juez dice, sí señor, aparte de eso usted tiene que pagar, tiene que indemnizar. Ahí es donde se garantiza el derecho a la reparación. La otra vía es que, paralelamente a que se va adelantando el proceso penal, yo puedo contratar a un abogado y meter una demanda civil para lograr que de igual manera me pague. ¿Por qué se puede hacer eso? Pues porque los procesos civiles, que es donde se mira el tema patrimonial, los procesos penales, tienen unas diferencias, tienen unas cargas diferentes de probar. Eh, Les decía que en un proceso penal a mí me tienen que mostrar la culpabilidad, que yo soy culpable más allá de toda duda. En un proceso civil no necesariamente es así. Les pongo un caso. Eh, si a mí me atropella un carro, puede que sea mucho más fácil demostrar, más que por las lesiones personales en la vida penal, que yo meta una demanda de responsabilidad extracontractual. Porque además ahí voy a poner de una vez y por adelantado demandar, no solamente al que iba manejando el vehículo, sino también al dueño del vehículo, ¿sí? Si el vehículo es un vehículo de servicio público, eventualmente también puedo ir en contra de la empresa del vehículo, y en esos casos de los vehículos de servicio público, un vehículo de carga, son vehículos que tienen una póliza de todo riesgo, entonces también puedo vincular a la aseguradora y eso me garantiza más los derechos, que si bien yo puedo ir contra esas mismas personas, pero tengo que esperar a ver si la fiscalía logra la condena. Si a lo largo del proceso penal la persona resulta inocente, pues ya no puedo armar ese incidente y solo en ese momento puedo iniciar la demanda civil y ahí pudo haber pasado mucho más tiempo para poder garantizar mis derechos a la reparación. Otro tema que me interesa que entiendan es que un proceso penal es un proceso donde se busca convencer a un juez eh, a través de algo que nosotros llamamos la sana crítica, de las reglas de la experiencia, de las leyes de las diferentes ciencias y los diferentes oficios y de la lógica. ¿Por qué les digo esto? Porque contrario a lo que la gente piensa, pero es que si solamente hay un testigo, con un testigo suficiente, si es la palabra suya contra la mía, no van a condenar. Pues déjenme decirle que eso no es así. Existen muchos procesos donde realmente solo hay un testigo de cargo, solo hay un testigo que vio de los hechos y con eso es suficiente. Es el caso de los delitos sexuales, que son delitos que nosotros conocemos como delitos de puerta cerrada. Yo, muy raro que yo consiga en un delito sexual que hayan 10 personas, y no es que ese delito tuvo 10 espectadores. Entonces simplemente es la palabra de la víctima contra muy seguramente el victimario, pero eso no significa que no sea suficiente para que haya una condena, porque el juez debe decir, hombre, este tema es convincente, este tema realmente sí está debidamente valorado. Muchas veces lo que hacen es, aparte de eso, pues llevar a un psicólogo, pero el psicólogo no va a decir, él dijo la verdad o no dijo la verdad, eso no es labor de un psicólogo, pero el psicólogo va a decir, mire, aquí sí veo afectaciones, sí veo, pues de todas maneras que ella está ubicada en tiempo, modo y lugar, sí veo que hay traumas o hay secuelas eventualmente de esa situación, ¿sí? Puedes llevar, pero realmente es un testigo el de cargo, entonces no crean que es que si yo no tengo 10 testigos en un proceso no voy a lograr la condena, no. Esto depende de lo fuerte que sea esa única prueba, ¿sí? En un cheque, como dicen por ahí, chimbo, un cheque falso, pues no pueden pedir 10 personas, con simplemente que vaya un grafólogo y diga efectivamente este cheque no pertenece, la firma no pertenece, pues es una sola prueba y con eso fue suficiente, ¿no? Eso se llama, eso sí ocurrió en los procesos muy antiguos, que las leyes antiguas decían, para probar un hecho usted tiene que traerme 3 testigos o 5 testigos, o tal hecho cada hecho se debe probar con tal manera. Esto ya hoy en día no existe. Las tarifas no existen, y menos en un proceso penal. ¿Qué otra situación? Y tal vez pues me iré diciendo como de tiempo. El proceso penal, como les narré, solo al final se define si alguien es culpable o inocente. Si solo al final se define si alguien es culpable o inocente, pues la lógica es que hasta que a mí no me demuestren que yo soy culpable, pues yo debo estar en libertad. Pero resulta que eso no es así. Hay algunas situaciones en las cuales la ley contempla que a pesar de que una persona sigue siendo inocente, es necesario que mientras que dure el proceso, esa persona esté privada de la libertad. ¿Sí? Eso se llama una medida de aseguramiento. Esas medidas de aseguramiento, según la Constitución, cumplen 3 fines principales. Guardar a una persona desde el principio del proceso
a lo largo de todo el proceso cuando evidencie que esa persona puede representar un riesgo de obstrucción a la justicia. Es decir, existe el riesgo de que si yo soy libre de esta persona, me va a amenazar a los testigos, me va a destruir los documentos de prueba, cosas por el estilo. Segundo, puede pues, una persona... Esto aplica por cárcel, ¿sí? Ya les explico ese tema de la casa por cárcel. El segundo, o finca por cárcel también, si quieren decir. El segundo es porque si esa persona se deje libre, evada el proceso, hay un riesgo de no comparecencia. La persona no tiene arraigo, dirección, no aportó teléfono, no trabaja, no es ni quién es ni quién nada, absolutamente va por la vida por ahí, no tiene un arraigo en la comunidad o eso. O hombre, imagínense que después de que fue capturada en el transcurso, desde ahí hasta la unidad de reacción inmediata, hasta la URI, intentó volarse 3 veces, hombre. ¿Sí? Entonces existe un riesgo de no comparecencia. O esta persona, resulta que lo capturamos y lo capturamos si esta persona debería estar en una domiciliaria, ¿no? Y en el proceso ya se había volado y lo cogimos, debería estar en la cogimos incluso con el brazalete. No va a respetar dejarlo en libertad, no respeta ese tipo de situaciones. Entonces, y la tercera, que es con la que más tenemos problema, porque de hecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos indica que no es una causal justificante para privar de la libertad a un inocente, porque en últimas sigue siendo un inocente, es cuando dicen que representa un peligro para la comunidad y para la víctima. No obstante, la Corte Constitucional aquí estableció que sí es posible y hay algunas situaciones en las que realmente pues uno como defensor le queda muy complicado. Hay unos casos que uno ve que es una persona que hace la 9ª vez que lo capturan por hurto. ¿Sí? Entonces dice, no, esto es... Aquí la ley establece unas situaciones que dan a entender que se puede presentar un peligro para la comunidad. Por ejemplo, que en la comisión del delito se haya usado armas blancas o armas de fuego, el que tenga antecedentes penales la persona, la posible vinculación de la persona a una organización criminal, que haya existido un delito sexual, que el delito sea un delito sexual contra persona menor de 14 años. Estas son algunas situaciones que la ley establece como posibles para que la persona quede privada desde el principio del proceso. ¿Sí? Sin embargo, que este es un tema que me interesa porque es un tema que se maneja mucho en medios. Como esa persona queda privada, pero todavía no ha sido declarada culpable, pues no la podemos dejar indefinidamente. Entonces la ley dice, mire, señor fiscalía y señor juez, como ustedes se dieron a la tarea de decir que esta persona la privemos de la libertad antes de que haya sido debidamente juzgada, yo les voy a dar un tiempo máximo que ustedes adelanten ese juicio. Si llegado ese tiempo máximo, ustedes no han adelantado el juicio o no han adelantado las etapas de cada procedimiento, esa persona adquiere la libertad. Y no se acaba el proceso, ojo, no acaba el proceso, pero sí adquiere la libertad en virtud de una figura que escuchamos en los noticieros, de la libertad por vencimiento de términos. Es decir, a mí me capturan, el juez decide que yo tengo que estar privado de la libertad mientras se adelanta el proceso porque hay un riesgo de fuga evidente, ¿cierto? Pero se adelanta el proceso y entonces la fiscalía tiene 60 días para presentar el escrito de acusación diciendo me voy a juicio. Pasan los 60 días y la fiscalía nunca presentó el escrito. Entonces, como no presentó el escrito, yo voy donde un juez y le digo, señor juez, esta persona tenía 60 días para presentar el escrito, no lo presentó, por favor, deme mi libertad. Y el juez dice, efectivamente, usted queda en libertad, no se acaba el proceso, pero ya el resto del proceso se puede defender en libertad. Esa es la figura de libertad de vencimiento de términos. Ahí hay varios mitos que es importante aclarar. Ah, claro, es que como los abogados chanchulleros no hacen sino aplazar las audiencias para que vencen los términos. No, eso no, créanme que no hay nada más alejado de la realidad. Cuando a una audiencia de libertad por vencimiento de términos, el abogado lleva las actas de esas audiencias, de las audiencias, y entonces le digo, mire, este día lo privaron de la libertad, este día se presentó el escrito de acusación, este día se iba a hacer la audiencia de acusación, pero no pasó, ¿por qué? En el acta dice por qué, porque el defensor no fue. Ah, bueno, entonces desde ese momento hasta la siguiente fecha no le cuento ese término. Pero si fue porque el fiscal no fue, porque es que no lo pudieron trasladar del IMPEC o cosas por el estilo, ahí sí cuenta el término.
pero los aplazamientos de la defensa nunca los tienen en cuenta para el vencimiento de términos. Es decir, puede haber pasado todo un año completo, pero si el año no ha avanzado el proceso, es porque la persona cada rato cambia de abogado, o porque lamentablemente tiene unos problemas estomacales el abogado que cada vez que hay audiencia se enferma. Créame que esos términos no cuentan para la libertad del vencimiento de términos. Quien lo quiera verificar, el artículo 317 de la ley 906 es cual establece cuándo se vencen los términos, y ese artículo tiene un parágrafo segundo y dice que los términos que sean sujetos a normas, a actuaciones dilatatorias de la defensa no se tienen en cuenta. Pero aquí, claro, entonces esa situación, la libertad por vencimiento de términos no termina el proceso, simplemente devuelve a la persona la libertad para que en la libertad se pueda defender el resto del proceso, pues porque todavía no ha sido declarada culpable. Eso muchas veces obedece a dos situaciones fundamentales. Primero, temas administrativos, que la persona privada de la libertad no la llevan del IMPEC, no la pueden trasladar, cosas por el estilo. Y segundo, cruce de agenda. Los fiscales, vuelvo y les digo, tienen 300, 400 casos y no llegan a las audiencias porque están haciendo un juicio, porque están haciendo un juicio en otra audiencia. Es supremamente complejo y eso es lo que lleva en muchos casos a la libertad por vencimiento de términos. Eventualmente, esa medida de aseguramiento puede ser, en algunos casos, en lo que llaman popularmente casa por cárcel, pero realmente llama una medida de aseguramiento privativa de la libertad en el domicilio, que es que ese tiempo ocurra ahí, que es diferente a que cuando uno lo condenen, esa condena sea en prisión domiciliaria. Eso requiere unos requisitos. Primero, el delito por el que no lo condenan tiene que tener una pena mínima que no puede superar los 8 años de cárcel. Es decir, un homicidio agravado que da de 400 a 600 meses, es decir, desde 33 años de cárcel no va a poder tener domiciliario. Hay algunas situaciones que son excepcionales, pero también uno tiene las limitantes, y es la situación de padre cabeza de familia. ¿Qué es que sea padre cabeza de familia? Y con esto pues, voy terminando, a no ser que me digan que tengo más minutos. No, padre cabeza de familia, no simplemente que yo tenga un hijo. No hay problema, Andrés. Okay. Seguimos ahí. Yo Okay. creo que dejamos los últimos 10 minutos para preguntas. Listo. Entonces, Vale, tienes perfecto. 20 más. Ah, bueno, perfecto, vamos bien. Entonces yo les decía, padre cabeza de familia simplemente tener un hijo. Entonces, porque tú imagínate todo el mundo que ya tenga un chinito, entonces feliz delinquiendo, pues para casa no. La Constitución, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia y las normas ya han establecido una serie de condiciones para que se entiende padre cabeza de familia. Tampoco, bueno, ¿qué es? Primero, obviamente, que yo sea el padre o la madre, porque padre cabeza de familia es una figura, pero pues aplica también para madre cabeza de familia. Que yo sea el padre de un menor debidamente registrado. Es decir, si digo, no, es que yo sí soy el papá, pero yo en la época yo no quise darle el apellido al chinito, o esa vuelta nunca la hicimos y quien lo registró fue la mamá y el taita nunca ha aparecido. Pues complicado, compadre, porque usted no aparece ahí como padre. Eso es un complique. Entonces, primero, tiene que ser el papá. Segundo, el otro padre, el otro progenitor, no debe estar en las posibilidades y condiciones de hacerse cargo del menor. Es decir, y esas condiciones de que no esté en la posibilidad de hacerse cargo del menor no significa que no es que está desempleada. Es casos como, por ejemplo, yo recuerdo que yo tuve un caso en el cual le dieron domiciliaria a una muchacha porque efectivamente aparecía como madre soltera, el papá no aparecía por ningún lado, y a la otra persona también le dieron domiciliaria que era un señor, porque a pesar de que la mamá sí aparecía registrada, allegamos una documentación que la mamá de los niños era esquizofrénica y no estaba en las condiciones para que cuidara a los niños. Esa sí es una situación en la que no está disponible mental o físicamente para hacerse cargo de la crianza, no económicamente. No es padre cabeza de familia para efectos legales el que el papá que da la plata para el sustento. Así el otro esté desempleado. Eso no es suficiente. E incluso se ha establecido que no solamente es que el otro padre, es que no haya familia extensa para hacerse cargo de la crianza. Es decir, si los abuelos están permanentemente con el menor, es posible que le nieguen la condición de padre cabeza de familia porque si hay familia extensa que se haga cargo del menor. Esa es una situación. La otra situación es cuando una persona sufre graves afectaciones de salud que le hacen incompatible su estado de salud con la reclusión en un establecimiento. Eso lo tiene que definir un médico. Originalmente se pensaba que era un médico de medicina legal, pero el año pasado salió una sentencia de la Corte Constitucional que indicó que efectivamente también podría ser un médico particular.
Eh, Algunos piensan que eso es supremamente fácil y resulta que no. Resulta que si alguien alguna vez ha escuchado, en la modelo hay un pabellón para personas con SIDA. Yo he tenido clientes que tienen una hernia que les sangra en los patios de la modelo y aún así no quieran que es una Sí. situación que sea incompatible con la reclusión. Entonces no van a pensar que eso es cualquier gripa o cosas por el Tiene estilo. que irse acumulando desde ya y Eh, cogiendo Creo que hay casos por que ahí sean hay un micrófono como activado. Doctora represión. Liz, Ya, ya. listo. Entonces, eso no es así como así. Puedes tener que, tendría que ser un cáncer, una etapa terminal. Entonces, eso es muy complicado. Tampoco es el tema de hacerse pasar por un loco, primero que todo porque a los locos, como llaman fundamentalmente, que realmente nosotros concebimos como personas inimputables por un trastorno mental permanente o transitorio, pues no es que los dejen en libertad, sino que muchas veces le aplican una medida de seguridad que es una privación de la libertad que a veces puede ser indefinida y que les puede salir peor que una condena en una cárcel. Y por último, hay veces que las personas mayores de 65 años también les dan ese beneficio de la domiciliaria, pero también tiene que haber una situación de salud. Es decir, no automáticamente, porque desafortunadamente ocurría mucho y todavía ocurre en muchas épocas, si alguien ha trabajado en el hospital de Engativá, sabe que allá llevan muchos adultos mayores con cápsulas de cocaína del aeropuerto, allá al hospital de Engativá es donde llegan normalmente las personas a las famosas mulas, a los ingeridos del aeropuerto para hacerles todo el proceso de expulsarle ese tema. Muchas veces las personas, no, es que usted como ya es viejito, usted no pasa nada porque igual si la cogen la mandan para la casa, eso no es automático. Y hay personas de 70, 80 años en el patio 1 y patio 2 de la modelo. Entonces, eso tampoco es una regla automática. Como tengo otros 10 minuticos, quiero tratar otro tema que me parece importante aquí, lo siguiente, y es qué derechos tengo si soy capturado, ¿sí? Porque también está la situación. Desafortunadamente ahorita estamos en una situación coyuntural de desconfianza con la fuerza pública y fundamentalmente con la policía, que es quien realiza aquí la mayoría de las aprehensiones. Primero, a mí me pueden capturar fundamentalmente por dos situaciones. Primero, porque exista una orden de captura emitida por un juez de la República, ¿sí? Previamente, y esa orden de captura esté vigente. Es decir, si en este momento llegan a la casa alguno y dice, es que vengo a capturarlo, primero que todo muéstrame la orden de captura. Entonces la orden de captura dice, sí, mire, el juzgado quinto control de garantías de Bogotá emitió una orden de captura número 048 en contra suya, identificado de tal manera, y esa orden de captura tiene que decir los delitos, los hechos por los cuales presuntamente usted, y la fecha de la orden de captura. Las órdenes de captura tienen una vigencia máxima de 1 año, pero se pueden ir prorrogando, pero en todo caso toca mirar que esté vigente. Esa es la primera situación, porque un juez previamente ordenó la captura. La captura se puede ordenar por dos situaciones. La primera, para traerlo al proceso y vincularlo al proceso, o la segunda es porque ya se adelantó todo el proceso sin él y ya es para que pague una condena. La segunda situación, cuando no hay orden de captura, es porque a mí me encuentran en una situación de flagrancia de una comisión de un delito. Esa es la excepción a una orden de captura para privarme de la libertad. ¿Qué es una flagrancia? El artículo 301 del Código de Procedimiento Penal establece unas situaciones de lo que se conoce como flagrancia. Primero, cuando soy sorprendido, individualizado y aprendido en el momento de la comisión de un delito, ¿sí? Es decir, cuando me agarran mientras que yo rapo el celular del vagón de atrás del Transmilenio, pero ahí había un auxiliar de policía e inmediatamente me echó mano. Segundo, cuando soy individualizado al momento de la comisión de la conducta y sorprendido momentos después, ¿sí? Por persecución policial o por señalamiento directo de la víctima. ¿Sí? Eso es una persecución en terreno corto. Si a mí me dicen, no, es que me robó el celular a las 10 de la mañana y a las 8 de la noche yo enseñaría a la persona, no. Tiene que haber una persecución y normalmente los policías se cuidan mucho en decir, nosotros iniciamos la persecución y nunca se perdió de vista, o la víctima inició la persecución y nunca lo perdió de vista. ¿Sí? Esa es una situación, entonces es señalado por la comunidad o por la víctima momentos después de la captura. Tercera situación, cuando la persona es capturada o aprendida con elementos utilizados previamente para la comisión del delito o fruto de la comisión del delito.
¿sí? Momentos después. La flagrancia tiene un tema de inmediatez. Si llegan y cometen unas lesiones o un homicidio con un arma blanca y a las 2 cuadras la persona encuentra con el cuchillo ensangrentado y cumple con la descripción, pues ahí se entiende que se cumple esa situación. O cuando soy sorprendido individualizado a través de una cámara de vigilancia de algún establecimiento donde yo cometo el delito. Esas son unas situaciones que son de flagrancia y tienen que ser inmediatez. ¿Sí? No hay flagrancia si yo cometí un delito y al otro día me llegan a la casa. ¿Sí? No, la flagrancia es de una inmediatez. En cualquiera de los dos casos, en el momento que yo soy capturado, adquiero unos derechos. Entonces, esos derechos, primero que todo, me tienen que ser leídos. A mí me hacen firmar un acta de derechos donde yo puedo perfectamente colocar anotaciones, aparte de mi firma. Yo coloco la anotación. ¿Qué anotaciones son relevantes? Primero, haber sido agredido por parte de la fuerza pública que realizó la captura, por parte de los agentes captores, de los policías. No, en mi concepto sí, pero ningún juez todavía me ha dado la razón, a pesar de que yo peleo. No importa si lo agredió la comunidad, ¿sí? Pero si lo agrede la policía, sí es un hecho que torna ilegal esa captura. Segunda situación, tengo el derecho a que se le comunique a una persona de que fui capturado. Si no me pone el procedimiento o eso ocurre horas después, es que entonces yo también puedo decir, no me han permitido comunicarme con nadie y yo aporté el número de teléfono, ¿correcto? Ese es un derecho que también tengo. Tener un trato digno en todo momento y a que se me conduzca en el término de la distancia ante la autoridad competente. ¿Quién es la autoridad competente? Un fiscal. Es decir, lo que debe ocurrir después de la captura es que les lleven sus derechos como persona capturada y piden una panel, piden un vehículo para trasladarlo a una unidad de reacción inmediata, que es lo que significa aquí en Bogotá una URI. No una estación de policía, no un CAI, es a la unidad de reacción inmediata. ¿Sí? ¿En qué casos? Pues puede tener una excepción. Si usted resultó lesionado también dentro del proceso, entonces pues primero para garantizarle su integridad personal, lo trasladan a un hospital, lo trasladan a un centro asistencial para que primero verifiquen y ahí sí lo trasladan a una unidad de reacción inmediata. ¿Qué otra situación es importante ahí? Desde el momento en que se realiza la captura, la fiscalía tiene máximo 36 horas, que es un día y medio, para presentarlo ante un juez de control de garantías, a que el juez en una audiencia verifique si todo su proceso de captura fue legal. Si se encuentra que el proceso no fue legal, el juez declara ilegal e inmediatamente en ese momento lo deja libre. El proceso podría continuar, pero en ese momento usted no le adelantan ninguna audiencia más, sino que adquiere su derecho a la libertad. ¿Qué otra situación ahí es importante? A las personas cuando llegan a la unidad de reacción inmediata, las presentan, los ingresan a donde un médico de medicina legal, ¿sí? Y si ustedes han sufrido agresiones por parte de la policía, no pueden negarse a ser valorados por medicina legal, porque es el médico quien va a determinar si efectivamente hubo o no una lesión, qué tipo de lesión hay, y ese es el soporte para pelear muchas veces una ilegalidad de capturas. A mí en Defensoría Pública me ha ocurrido muchos casos donde, hombre, al muchacho lo golpearon, pero le dicen, venga, necesito que me firme acá que usted no desea ser valorado por medicina legal. Y después yo entrevisto al muchacho y el muchacho me dice, no, mire, me metieron por acá el taser, me metieron 2 golpizas por acá los policías, no sé qué, no sé cuándo. Y cuando voy a medicina legal me dice, no fue valorado porque él no quiso ser valorado por medicina legal. Complicado. La medicina legal, esa valoración es la forma que uno tiene para probar una eventual agresión por parte de los agentes captores, no de la comunidad. Ese término de 36 horas es improrrogable, es impajaritable y el término se interrumpe no con el inicio de la audiencia, sino con la decisión que da el juez de que se declare legal o no legal la captura. Esas son las situaciones fundamentales de una captura. Ustedes tienen derecho a tener previamente comunicación con un abogado de confianza. Es un derecho que ustedes tienen. Solamente en el caso de que ustedes por condiciones económicas o sociales no puedan contratar los servicios de un abogado de confianza, es que el Estado entra a otorgarles uno que es un defensor público, un defensor adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública.
Esa es la situación. Si ustedes van a una audiencia donde les preguntan una aceptación de cargos, tengan en claro que esa aceptación de cargos es de carácter irretractable, no se van a poder echar en ningún momento para atrás. Siempre busquen asesorarse previamente de algún abogado, no se dejen acosar en una situación de esa, ¿correcto? Eso fundamentalmente corresponde a elementos esenciales que considero que todo ciudadano, yo pienso que muchas cosas de derecho penal deberían enseñarse a las personas en el colegio porque son situaciones en las cuales está a riesgo el derecho, uno de los derechos más importantes después de la vida, que es el derecho a la libertad. Algunas nociones esenciales, mi idea también era acá, pues de alguna manera desvirtuar algunos mitos. Quien va a un proceso penal, desafortunadamente va a un mundo completamente desconocido, donde son muchos los miedos que uno tiene, donde aparte de eso, pues le están diciendo es que estamos hablando de tantos a tantos años de cárcel, es supremamente riesgoso y donde no estar debidamente asesorado y debidamente informado le cambia a uno muchas veces la situación. Entonces, también hay veces el ronroneo y el chisme de barrio puede más de lo que es la realidad y muchas veces veo muchas personas que toman decisiones supremamente erradas en un proceso penal porque pensaron que han visto que en las noticias era así, entonces que ya no había nada que hacer o que dejaron de ejercer sus derechos porque pensaron que eso no había forma y cosas por el estilo y resulta que eso no es tan así. El proceso penal colombiano tiene muchos inconvenientes, tiene primero que todo un problema presupuestal terrible, las fiscalías están sobrecargadas, los juzgados están sobrecargados y se vuelve una justicia a las carreras. También muchas de los fiscales tienen falta de herramientas para investigar. Aquí se requiere un equipo fuerte de investigación para poder delimitar ver las situaciones. Existen algunos problemas de capacitación porque este sistema es supremamente nuevo y muchas personas, incluidos jueces, no se ambientan con muchos de los elementos del proceso, pero, pero de todas maneras es un sistema que a nosotros nos genera algunas garantías para realizar nuestros derechos. Ese era el objeto de alguna manera de esta charla. Espero que le haya sido útil, que haya aclarado algunas dudas. Si por el camino generé otras, pues ojalá sea el momento de lo posible aclararlas en este espacio para las preguntas y que ojalá les quede algo para poder defender sus derechos el día de mañana si se encuentran vinculados a una actuación penal. Les agradezco muchísimo de nuevo a ustedes, a Telca, a todos por darme la oportunidad de venir a charlar un ratico en estas tardes de resguardo por el tema del COVID. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Andrés Felipe. Bueno, pues una de las preguntas sería también, el doctor habla sobre el tema de preclusión. En el tema de preclusión, ¿por qué puede precluir también o ese que llaman vencimiento de términos, un proceso? Bueno, no, son dos figuras diferentes. Vuelvo y digo, una persona, la idea es que enfrente un proceso penal estando libre, ¿sí? Si deciden privarlo de la libertad y que se tenga que defender privado de la libertad, pues hay un tiempo límite para adelantar cada parte del proceso. Si no se adelanta esa parte del proceso, esa persona queda libre y no se acaba el proceso, sino que se termina de defender en libertad hasta la sentencia. Eso es libertad por vencimiento de términos. La libertad por vencimiento de términos no termina el proceso. Cuando escuchen en un noticiero, adquiero la libertad por vencimiento de términos, significa que el resto del proceso se va a poder defender en libertad porque la Administración de Justicia estuvo en mora y no tuvo la suficiente diligencia para adelantar las actuaciones en los tiempos que tenía y ahora le toca adelantarlas con la persona libre. Pero acá el proceso. La preclusión es una figura que sí termina el proceso. La preclusión es una figura que está establecida en el artículo 332 del Código de Procedimiento Penal y da unas causales fundamentales. Así se las narro primero. Primero que todo, por imposibilidad de continuar el ejercicio de la acción penal. ¿Qué significa esa vaina? 3 escenarios puntuales. Primero, se dio cuenta de que el delito, la fiscalía, que el delito por el que iba a acusar ya prescribió, ya venció el término que había. La prescripción es el tiempo máximo en materia penal que se tiene para adelantar todo un proceso. Uy, hombre, es que aquí ya pasaron los 20 años y ya prescribió el proceso.
Segundo, hombre, uy, en este delito que es querellable, cuando se habla de la querella, uy, pero la querella la pusieron 9 meses después de los hechos. Ya la querella era un requisito y como no se cumplió el término, toca cerrar, es imposible continuar el proceso. O tercero, este es un delito de lesiones personales culposas. Una persona en exceso de velocidad atropelló a otra y le generó unas lesiones que no son de mayor gravedad. A ver, le generó una lesión de 20 de incapacidad. Entonces, es un delito que es querellable y cuando llegaron, lograron una indemnización integral, dieron, no, hombre, 3 millones de pesos y la otra persona aceptó. Y entonces el fiscal dice, bueno, en estos casos la indemnización de perjuicios cierra el proceso, entonces es imposible continuar con el proceso. Esa es la primera causal. Otra causal, cuando el fiscal encuentra que si bien se cometió el delito, se cometió bajo una situación que exime la responsabilidad penal. Hombre, sí, efectivamente, estos casos se vieron creo que a principio de año. Por ejemplo, cuando el fiscal dice, yo voy a pedir la preclusión porque efectivamente este señor mató al otro, pero lo hizo en legítima defensa. Entonces, actuó en una situación eximente de responsabilidad penal. O actuó con el consentimiento de la víctima, en los casos en que la víctima puede disponer de sus bienes, porque no es en todos los casos. Actuó en un estado de necesidad, actuó bajo una figura de un error, cosas por ese estilo. Otra situación, cuando la fiscalía entiende de que hay una ausencia de responsabilidad en la persona que están investigando. Hombre, yo a usted le imputé cargos y eso, pero es que después usted me hizo llegar con su abogado que efectivamente para las fechas en que yo digo que usted abusó de Pepita, usted tiene el pasaporte fechado y en Migración Colombia dan efectivamente constancia de que usted no se encontraba en el país y que usted volvió para fechas posteriores a las fechas que narra. Entonces, si bien hay un dictamen pericial que dice que hubo un acceso carnal violento, pues hay ausencia de responsabilidad suya en esos casos, usted no estaba en el país. Esa puede ser otra actual situación en la que encuentra que la situación es atípica. Que es atípica, que realmente no se configura lo que el delito que está narrado en el código. Aquí para que algo sea delito, previamente tiene que estar establecido en una ley. ¿Sí? Si yo siempre pongo el mismo ejemplo, si yo voy por la calle y escupo al piso, pues puede ser muy desagradable lo que quiera, pero no hay ningún delito que diga que escupir en el piso sea ley. Si el día de mañana, después de que yo escupí, sale una norma que dice que a partir de hoy escupir en la calle es delito, pues solamente las personas que escupan de ahí en adelante pueden aplicarle eso, no las que escupimos de aquí para allá, porque en ese momento no existía la norma. Entonces hay casos en los que la gente se da cuenta que efectivamente no hay el delito como tal, no existe el delito. Un muchacho de 19 años sostiene relaciones con una muchacha. Apoyo y articulación con otros compañeros de la mesa. Creo que Alicia le pidió el micrófono. Y lo van a investigar por algo que se llama un acto sexual con menor de 14 años que es ilegal, así presta el consentimiento. Ella dice que prestó el consentimiento. Resulta que después de investigar se dan cuenta que realmente la muchacha tiene 16 años. Entonces realmente no están todos los elementos del delito. Cosas por ese estilo. La preclusión sí cierra el proceso. Sí cierra completamente el proceso. Okay. Doctor Andrés, vamos a dar la palabra a unas personas aquí en la mesa. Perfecto. Que tienen algunas preguntas. Iniciamos con la doctora Liz, que quiere saludarlo y hacerle unas preguntas. Espero que no me va a corchar. Hola, doctor Andrés. Bueno, muchas gracias por este panorama tan amplio que nos pudo enmarcar hoy, en la tarde de hoy aquí a la mesa de trabajo. Estoy tomando atenta nota. Muchas gracias. Mi pregunta y la de otros oyentes es, ¿en qué consiste la segunda instancia? Sabemos que hay unos tribunales, que hay unas altas cortes, pero entonces, ¿cuál sería el procedimiento o después de qué se puede acudir a la segunda instancia y a todos esos, digamos, tribunales o en su defecto cortes en materia de derecho penal? Ok, perfecto, listo, miren. En materia penal existen dos situaciones. Uno es la doble conformidad y otro es la segunda instancia. Eso estuvo ahorita muy de moda con el tema Andrés Felipe Arias. En Colombia todas las personas, hay un derecho, mire que esto es por lo menos es diferente en Estados Unidos. En Colombia la sentencia penal, la sentencia es el documento donde al final el juez dice, yo evalúo todos los hechos así, por eso digo es inocente o es culpable. Todas las sentencias en materia penal son apelables. ¿Qué es la apelación? La apelación es un recurso a través del cual yo le solicito al juez superior jerárquico
que en materia penal siempre va a ser, o casi siempre para los de Ruana siempre va a ser el Tribunal Superior de cada distrito judicial, en este caso el Tribunal Superior de Bogotá, como puede ser el de Tunja, el de Santa Rosa de Cabal, etcétera, de decirle, por favor, mire, yo creo que este proceso estuvo mal adelantado, se valoraron mal las pruebas, hubo aquí un error y realmente la decisión debe ser contraria. Señor superior jerárquico, evalúelo. Entonces, interpongo un recurso, normalmente se hace por un documento, también se podría hacer en la misma audiencia donde se falla de manera verbal, pero normalmente uno llega entre los 5 días siguientes un documento diciéndole al superior jerárquico, por favor, señor, revoque la decisión y en su lugar absuélvame, o revoque la decisión y en su lugar condénelo. ¿Listo? Esa es una garantía de la segunda instancia. ¿Vale? Pero viene acompañado de otra cosa que es la garantía de una doble conformidad. ¿Qué significa eso? Eso significa que yo tengo derecho, es muy parecido y pues voy a tratar de que quede absolutamente claro, tengo derecho a que la sentencia que sea condenatoria en primer momento, yo la pueda apelar. ¿Qué es? Y entonces dice, pero no es lo mismo, no necesariamente. Pongo el ejemplo. Hay una sentencia que es de carácter absolutorio. El juez dice, para mí usted es inocente. Pero puede que ya sea o la fiscalía o el representante de víctimas o el Ministerio Público diga, uy, no, el juez se descachó. Entonces mete la apelación. Ahí está haciendo uso de ¿qué? De su recurso de la garantía de una segunda instancia. ¿Sí? Llega al tribunal y el tribunal dice, claro, el fiscal tiene toda la razón, ese juez se descachó, esto no puede ser absolución, aquí sí hay para una condena. Y el tribunal emite una condena. Esa sentencia que saca el tribunal condenando, hasta ahora es la primera sentencia condenatoria. Sobre esa sentencia, entonces, en este caso, el acusado puede interponer un recurso de apelación. ¿Sí? Yo puedo apelar la sentencia que por primera vez me es desfavorable, que es condenatoria. ¿Sí? Caso diferente en el que yo soy condenado en primera instancia, soy condenado en primera instancia, pues ya me condenan en segunda y yo no hay doble conformidad porque ya ahí existió la doble conformidad. Lo confirmó el juez y lo confirmó el tribunal. No obstante, en materia penal, al igual que en materia civil, laboral y circuito, existe algo que se llama el recurso extraordinario de casación. Algunos dicen, es que es una tercera instancia, y uno lo podría explicar así normalmente, sin embargo, los abogados que son especialistas en materia penal dicen, uy, este hombre provoca meterle un calvazo. Es un recurso extraordinario en el cual uno ataca por unas determinadas situaciones la sentencia y dice que hay un error muy grave, y ese recurso lo decide la Corte Suprema de Justicia en su sala de casación penal. Es fundamentalmente por tres situaciones. Primero, porque hay una violación directa en la ley sustancial, es decir, eso puede ocurrir, así rápidamente puedo decir, porque una falta de aplicación de una norma, porque una indebida aplicación de una norma o porque una errada interpretación de una norma. Un caso supremamente sencillo. En Colombia existe algo que se llama la ira de intenso dolor. Mucha gente piensa que la ira de intenso dolor lo exime a uno de responsabilidad. No es así. La ira de intenso dolor lo que hace es rebajar la pena. Entonces, si por algún caso exótico el tribunal dice, en este caso quedó demostrado que la persona actuó en ira de intenso dolor y por eso lo declaró inocente. El representante de víctimas dice, no, aquí hubo una violación directa de la ley sustancial. Usted dejó de aplicar, usted aplicó indebidamente la norma de la ira de intenso dolor porque esa norma no absuelve, sino que disminuye la pena. También es por violación directa de la ley sustancial, es decir, hombre, un tema de valoración de pruebas. Usted no valoró esta prueba, usted interpretó obviamente esta prueba, usted valoró esa prueba contrario a la sana crítica que se hablara, entonces contrario a las reglas de la experiencia, o usted condenó sin haber pruebas, cosas por el estilo, o con una prueba que se llama de referencia, es decir, con un dicho que había ido por fuera del juicio. Otra tercera, porque hubo una violación a las garantías fundamentales o al debido proceso, que es lo que uno a lo largo del proceso conoce como una nulidad. ¿Sí? Aquí no se le respeta. Hombre, a lo largo de todo el proceso queda claro que este hombre lo defendió un abogado que de derecho penal no sabía absolutamente nada, entonces se le violó la garantía de defensa, o no se adelantaron todas las etapas del proceso, en fin. Y uno decide y la Corte verifica si caso o no. Eso es un recurso supremamente complicado, más o menos, un amigo que trabaja en la Corte hace poco me dijo que más o menos el porcentaje
eso funciona. Yo presento el escrito, la Corte estudia el escrito y si ve que está bien hecho, porque es un escrito muy técnico, lo admite para estudio. Me dice que más o menos la admisión para estudio está en el 5% aproximadamente. Es decir, de cada 100 casaciones, solamente 5 se admiten para estudio. Las otras las inadmiten por temas de forma y chao. Eso no significa que las vayan a casar, porque también la Corte muchas veces selecciona el caso y confirma simplemente para confirmar su jurisprudencia, porque lo que dice la Corte, los jueces lo toman y dicen, esta norma yo la debo aplicar de esta manera o de esta otra, entonces esa labor de unificar la jurisprudencia también la cumple. Esos son los recursos que se tienen garantía penal. En el caso de Andrés Felipe Arias no se le garantizó la doble conformidad, que es un derecho. Independientemente de posturas políticas, me parece que la sentencia de la Corte Constitucional está bien hecha. La culpa no es de la Corte Constitucional ni que la Corte se compra, la culpa es del Congreso de la República, que se demoró muchísimo tiempo en legislar para establecer esa figura de una segunda instancia para esos aforados. A los ministros los juzga directamente la Corte Suprema de Justicia, y como la Corte es el ente más alto, pues no tengo ante quién apelar. Entonces dijeron, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos dice que todo el mundo tiene derecho a una segunda, a la doble conformidad, a que se revise esa sentencia. Yo no he tenido el derecho. Está así, uno tenga un pensamiento políticamente contrario, pero me parece que jurídicamente tiene toda la razón la Corte Constitucional ahí. Bueno, muchas gracias, don Felipe. También tenemos una pregunta de la compañera Pilar Peralta. Ella es nuestra asesora jurídica también, entonces ahí pues perfecto. Ustedes entienden. Ahí te la presento. Hola, buenas tardes y bueno, primero felicitarlo porque la explicación que su merced ha hecho ha sido impresionantemente buena. Y tengo una pregunta que me han dicho y es, ¿qué acciones proceden cuando la Fiscalía archiva la indagación preliminar sin encontrar que la conducta o fue atípica o fue antijurídica? Y en la actualidad no se conocen las razones por las cuales la persona falleció o perdió la vida, porque incluso en la necropsia la medicina legal no llega a conclusiones sobre las causas del fallecimiento. Ok, perfecto. Bueno, lo primero, el tema del archivo. El archivo es una figura que no mata el proceso. Contrario, la gente piensa que mata el proceso y resulta que no mata el proceso. El archivo realmente lo que hace es, muchas veces se queda ahí durmiendo el sueño de los justos eternamente, pero lo que realmente hace es dejar el proceso como en stand-by. ¿Sí? Eso puede ocurrir porque en un caso la Fiscalía entiende que hizo una valoración y con esa valoración le da para entender que la conducta no es típica. Vea, yo recuerdo, hace poco tuve un caso que me consultaron en el cual en Colombia hay un hueco legal con este tema. Una señora ha tenido todo su parto normal, sin ninguna complicación. Llegó a una institución de salud, no voy a decir el nombre, pero a una institución de salud aquí en Bogotá, y empezó a botar líquido, el líquido con meconio, ¿sí? Es decir, el meconio es el primer excremento que bota el bebé todavía en la bolsa. Y eso, pues, obviamente puede enfermar al bebé y puede envenenarlo. En esa situación, cuando yo hice las consultas con algunos médicos, que es supremamente complicado, los médicos se cuidan mucho entre ellos y es muy complicado que un médico dictamine en contra de otro, pero un médico por debajo de cuerda me dijo, en el momento en que él ve que el líquido tiene meconio, debió haber adelantado la cesárea, ¿sí? Pero como ella todavía no tenía los suficientes grados de dilatación, no lo hizo y esperó 3 horas más. 3 horas después nace el bebé y ya nace sin signos vitales, ¿sí? En este caso, si el bebé hubiera respirado por lo menos por un segundo y después de segundo muere a causa de eso, estaríamos hablando de un homicidio imprudente. Pero como el bebé nace muerto, aquí no hay una figura de un aborto culposo, porque él no quería el aborto, simplemente fue supremamente negligente su actuar. Entonces, cuando la fiscalía recibe, mi cliente pone la denuncia y cuando la fiscalía la recibe, mira la historia clínica y dice, mire, aquí aparece claramente que él ya salió sin signos vitales, ¿sí? Entonces, en este caso y con lo que tengo, la conducta es atípica, archivo, ¿sí?
Eso no significa que el proceso se muera, porque yo podría el día de mañana traerme 3 enfermeras y las enfermeras le vamos a decir la verdad, porque el remordimiento no nos da para más. Nosotros adulteramos los datos en la historia clínica porque el bebé sí alcanzó a respirar y después de respirar es que él falleció. Entonces, ahí eso podría, en el proceso archivado, aparecen elementos nuevos y lo desarchivan. Eso es para que tengan claro el tema del archivo. Y puntualmente frente al tema, bueno, si el proceso lo archivan, hombre, si lo archivan, lo pueden archivar por eso o lo pueden archivar porque dicen que adelantaron todas las labores y todavía no les queda claro si es delito. Si uno considera que eso no es así, pues uno lo primero podría es presentar directamente un escrito informando las razones por qué no está de acuerdo, y si no, podría ir ante un juez de control de garantías y solicitar una audiencia para un control de legalidad de esa orden de archivo. Y allá plasmarle ante el juez de control de garantías y decir, mire, yo considero que por lo menos acá, mire, nosotros varias veces le pasamos escrito, señor fiscal, hay cámaras en el conjunto, vaya por favor, revise las cámaras en el conjunto. No, usted realmente no realizó todas las labores investigativas necesarias, consideramos que todavía falta hacer esto, desarchivo el proceso y adelante las labores investigativas, y el juez de control de garantías evalúa y dice, sí, efectivamente, el archivo que lo hace mediante una orden el fiscal no está debidamente sustentado, entonces, señor, desarchive. Eso es lo que se podría adelantar frente a una actuación de un archivo. Muchas gracias, doctor. También tenemos una pregunta del compañero directivo Leonardo Padilla. Entonces, pues le cedo la palabra a Leonardo para que intervenga. Vale. Creo que tiene desactivado el micrófono. Sí. Listo. Ya. Listo. Bueno, ahora con el uso de la tecnología, pues casi todo ciudadano anda con un celular, con un smartphone, y pues estos días se ha visto y en las noticias y en diferentes formas, los ciudadanos intentan grabar al momento de que la policía los va a capturar por alguna situación. El policía siempre busca o destruir ¿cómo se llama? El celular o el elemento con el cual está grabando para evitar ahí qué marco ilegal, o sea, primero, el ciudadano tiene el derecho de grabar, que es hasta donde tengo entendido, sí tiene el derecho de grabar, y segundo, qué pasa con el agente de policía o el servidor público que intenta destruir esta evidencia. Bueno, listo, vale, Leonardo. Bueno, entonces, primero sí, efectivamente, esto no se limita a un tema penal. Todo ciudadano, pues, la Corte Constitucional así lo ha establecido y el Código de Policía recientemente me indica, tiene el derecho a grabar los procedimientos de policía, ¿sí? Porque primero que todo es un procedimiento público y es una garantía de los derechos. Entonces sí está la garantía. Frente a esa situación, miren, obviamente le está incurriendo en delito, ¿sí? Está primero usando sus funciones, está destruyendo elementos que pueden servir como elementos de prueba. Si por ejemplo, le pongo un ejemplo, si por ejemplo uno lo hace dentro de un proceso de captura, hombre, uno le presenta esa situación y dice, mire, aquí yo empecé a grabar al policía porque el policía estaba agrediendo a mi hermano cuando lo estaba capturando y el policía me empezó a agredir, me dijo, vea tal por cual, o apaga la cámara o me la cargo usted también, cosas por el estilo, uno presenta en la audiencia y eso tumbaría la legalidad de la captura. Por un ejemplo, independientemente de la compulsa de copias, muchas veces los agentes se extralimitan en sus funciones. Hombre, de todas maneras, la verdad, aquí está sujeto a un tema de prueba, ¿sí? Casi que uno dice, tendría que haber otra cámara grabando lo que le están haciendo al que está grabando, ¿sí? Pero a veces también con elementos testimoniales, hombre, todos los vecinos se dieron cuenta que mire cómo le destrozó el celular a la muchacha, le dijo que le tenía que entregar el celular, uno no tiene por qué entregarle el celular a otra persona sin una orden previa judicial, pero obviamente sí estaría incurso en actividades, en una actuación delictiva, primero que todo porque está abusando de su función, ¿sí? Y de ahí para allá lo concomitantes, puede destruir un elemento probatorio, un elemento que sirva como prueba, y muchas veces lesionan directamente a las personas que realizan la grabación. Eso es también muy importante que uno, hay veces pues en el calor de las situaciones, pero trate de tener presente testigos,
y muchas veces está presente el tema de las cámaras, que también es un tema bastante complejo, porque las cámaras muchas veces tienen un tiempo muy corto de grabación. Las cámaras de vigilancia normalmente están conectadas a lo que se llama un VCR, y pues cuando están conectadas a una empresa de grabación o a la policía, pues sí tienen un tiempo de archivo supremamente grande, pero por lo menos la cámara de grabación de la panadería que está conectada a un VCR de 160 gigas, casi que a los 8 días ella va borrando lo más viejo para ir guardando, sobregrabando los registros. Pero uno siempre tiene que tratar de tener elementos para probar esas situaciones de abuso. Doctor Andrés, pues antes, no sé, le voy a hacer una pregunta ya, ¿nos podemos extender hasta las 6 en punto? Y para de pronto darle paso a unas preguntas de unos compañeros que están ahí pendientes. No hay problema, no hay problema. Hagámosle otro Listo, ratito, que lo bueno es que no tengo vamos que hasta salir. las 6 el día de hoy. Bueno, antes enviar unos saluditos a las personas que nos siguen en las redes sociales, las compañeras emprendedoras de SUA que están ahí pendientes en estos momentos en el Face, el compañero Ricardo, el compañero Mauricio Cañón, los demás miembros de Junta Directiva que se encuentran en el Face también. Y antes de darle la palabra a la compañera Joana Sarmiento, nos hacen una pregunta, otro compañero, es si una persona no se coge en fragancia al delincuente, se le está dando tiempo para huir. ¿La justicia cómo prevé esta situación? Ok, bueno. El que no se tome en flagrancia la persona no significa que el proceso ya no se pueda adelantar, ¿ok? En el ejemplo que yo les decía, que va donde el juez y el juez verifica que aquí fue golpeado por la policía o que pasaron más de las 36 horas o cosas por ese estilo y declara ilegal la captura, eso no mata el proceso. Dice, el proceso de captura fue absolutamente ilegal o tiene la libertad, pero si aún así consideran que la fiscalía considera que la persona cometió el delito, lo va a citar a una imputación de cargos posteriormente. Le va a presentar un escrito de acusación posteriormente, hombre, venga, lo atraigo al proceso. ¿Sí me entiende? Mire, esto hace parte, a veces, bueno, a veces porque sí ha pasado casos, yo no les voy a decir que no sea así, pero hay veces también hay idea hollywoodesca de que lo que no se agarra inmediatamente, lo que se soltó, eso quedó libre, y eso no es tan así. Las personas a veces sí se evaden del proceso, pero quieren que les diga la mayoría de veces qué pasa con esos muchachos. Esos muchachos, a pesar de que uno les dice como defensor, hombre, no se desentienda del proceso, esté pendiente de las citaciones porque el proceso va a continuar con o sin usted. Los pelados se desentienden y además de un abogado cada rato lo llaman, doctor, es que imagínate que el muchacho lo cogieron en el terminal, por ejemplo aquí en Bogotá todos se caen en Transmilenio, se caen en el terminal, se caen en un peaje, en un retén y le dice cédula, señor, usted tiene aquí una orden de captura vigente ya para cumplir sentencia. Entonces muchas veces ellos se desentienden de esos procesos pensando lo mismo, que como los dejaron libres ese día el proceso ya acabó, no, el proceso va a continuar, ¿sí? Porque es que los procesos no se acaban en un solo día. Eso justamente es un proceso. Yo decía algo la vez pasada en la otra charla y es, el tema del delito nos tiene a nosotros azotados, ¿sí? Y pues muchas veces o normalmente el ser humano tiende a que cuando se presenta o conoce un delito siempre tira para el lado para la víctima. Pero los procesos penales, el proceso penal está ideado para salvaguardar las garantías a la persona que se vincula al proceso penal, ¿sí? Para proteger al ciudadano del Leviatán. Y esto tiene un origen histórico. Hay un señor que yo les hablaba la vez pasada, que es César de Beccaría, el marqués de Beccaría, que es como el padre de todo el proceso penal, y dice, hombre, tiene que haber un principio de legalidad. A mí no me pueden culpar por un delito que no exista. No es porque el rey de paso, porque Luis XV dijo que ser moreno es delito, ya. No, tiene que ser un delito por una situación. Tengo que tener unas garantías, tengo que poder conocer mis testigos de cargo, ¿sí? Eso no es automáticamente que me hagan tomar la cicuta y ya. Es para eso que está ideado el proceso penal, porque sin proceso penal no habría más impunidad, habría más agresiones por parte del Estado. Aquí no se olvide que
si se sumaran todos los delitos y todas las muertes que han habido en la historia de la humanidad, la mayoría han sido provocadas por el Estado. ¿Sí? Entonces, y si el Estado no tiene esa contención de tener que respetar unas reglas de juego, se puede, muy seguramente llevaría el mundo por delante. Entonces ya no es para cuidar a los delincuentes, no es para cuidar a los ciudadanos, porque porque en proceso penal, un fiscal, si quiere llevarse a juicio a cualquier persona, no hay nadie aquí que le diga no, no puede llevárselo. Se lo puede llevar. En Estados Unidos funciona lo que ustedes conocen como el gran jurado. ¿Ustedes han escuchado del tema del gran jurado? El gran jurado no es el jurado que decide si alguien es culpable o inocente, no. El gran jurado es una figura que por lo menos en la justicia federal y en algunos estados establece que el fiscal adelanta toda la investigación. Y cuando dice yo tengo causa probable para llevar a un juicio, primero se va ante una sala, ante un gran jurado y le dice, les demuestro todas las pruebas, y el gran jurado, de acuerdo a la quinta enmienda, es quien les dice a ellos, ¿sabe qué? Tiene luz verde, puede llevárselo a juicio. O usted no tiene suficiente, no tiene causa probable, chao, no se lo puede llevar. Ese semáforo no existe acá. Aquí los jueces no pueden decir, no, yo no creo que usted tenga suficiente para llevar a juicio. Eso la Corte lo definió hace mucho tiempo, que es que no hay control material de de la acusación. Entonces, con esa situación de que cualquiera puede verse inmerso en su curso, pues es necesario que haya unas determinadas garantías, que los procesos se adelanten comúnmente, que se adelanten en una debida forma, que se den unas debidas garantías. Y el que es culpable, créame que va a terminar muy seguramente ahí. Los procesos de los hurtos de los celulares y eso no salen, o sea, los que salen absueltos realmente fundamentalmente es porque las víctimas muchas veces no van a testificar. Porque el hurto está y con el testimonio de la víctima y el policía que realizó la captura, en la mayoría de las cosas más que suficiente, ellos lo saben. La mayoría de los casos, esos muchachos antes de juicio están buscando cómo reparar a la víctima para obtener una rebaja y cómo devolver la plata y cómo devolver ese tema. ¿Sí? Eso muchas veces es un tema. Hay otros, claro, uno dice, sí, mire, pero hay otras situaciones, pero no va con tanto con el tema de la flagrancia de los delitos de cuello blanco. ¿Sí? Ahí hay otros imponderables, hay otros temas que muy seguramente se podrían reformar, como la elección de fiscales seccionales por voto popular, como en el ocurre en Estados Unidos, que los fiscales de distrito son elegidos popularmente y saben que tienen que dar resultados si quieren buscar la reelección. Cosas por el estilo, esas figuras, muy seguramente, o sea, yo no voy a decir, el proceso, vea, para un defensor público, y Liz lo sabe, que trabajó conmigo, muchas veces muy frustrante, después de una audiencia, después de que uno se mata leyendo libros, preparando esto, y uno se encuentra con una vaina, un atropello terrible, pero de todas maneras sí representa una evolución respecto a lo que veríamos si no hubieran procesos, si no hubieran garantías. Gracias, doctor Andrés. Le damos ahora la palabra a la compañera Joana. Gracias, Cami. Doctor Andrés, muchísimas gracias por esa conferencia del día de hoy, que creo que las preguntas están reflejando lo excelente que estuvo. Aquí en el Face hay dos preguntas que quiero escalarles, se las voy a hacer de una vez por el tema del tiempo. Dice, en el caso de dedicarse a grabar un exceso de autoridad y no hacer algo para defender al agredido, ¿hay alguna responsabilidad penal para quien graba? Esa es la primera. Y la segunda dice, con los testimonios de las víctimas de abuso sexual a menor de edad por parte de los directivos de las FARC, ¿es posible que ellos pierdan sus curules? ¿Me repites la segunda, porfa? En los testimonios de las víctimas de abuso sexual a menor de edad por parte de los directivos de las FARC, ¿es posible que ellos pierdan sus curules? Bueno, vamos a ver. Bueno, la primera, el tema de la responsabilidad. Miren, en Colombia uno puede cometer el artículo 25 del Código Penal establece que uno puede cometer delitos por dos vías, por acción o por omisión. Pues por acción, cuando yo salgo y acciono un arma 3 veces y acabo con la vida de una persona. Por omisión se presenta en dos situaciones. Existe algo que se llama una omisión propia y es cuando un delito establece, hay delitos que ocurren mediante una omisión. La omisión del agente retenedor, la inasistencia alimentaria es un delito de omisión porque significa dejar de pagar las cuotas alimentarias, entonces se comete mediante omisión. Y en eso está la omisión de socorro, porque hay un delito que se llama omisión de socorro y ocurre mediante una omisión. Hay otros delitos
se llaman de omisión impropia. ¿Qué significa esa situación? Eso es un tema bastante largo, pero diríamos que hay muchos delitos que, a pesar de que uno ve que están escritos en la norma como que se cometen de acción, pues hay veces que con una omisión y no impide el resultado, debiendo y pudiendo hacerlo, pues se le asigna también esa responsabilidad. En Colombia hay una sentencia muy icónica en ese tema, que es la sentencia del general o el brigadier Uzcategui. Esa fue una sentencia al que lo condenaron por una omisión en las labores en el tema de Mapiripán, de que él le informaron y el juez de Mapiripán llamó y dijo: aquí hay una mano de gente armada y yo no creo que con esas armas hayan venido simplemente a ver lo bonito que el pueblo y están ejecutando gente, y aún así no mandó las tropas. Y él tenía, a pesar de que él no mató a la gente, él omitió sus labores, él tenía algo que se llama en materia penal posición de garante. Pero entonces esa posición de garante tiene dos elementos, y es que uno debe y puede. Uno tiene la obligación cuando la ley y la Constitución lo determina. Tiene esa posición de garante. Yo diría que por lo menos en temas societarios el representante legal, de acuerdo a la ley 222 de 1995, tiene unas obligaciones de velar por el estricto cumplimiento de la sociedad. Y cuando no vela por eso, pues puede responder por omisión por un delito que haya cometido otro miembro de la sociedad. Los agentes de policía, determinadas situaciones. Entonces, lo primero que toca establecer es si esa persona tenía el deber de proteger el bien del otro, ¿sí? Para la pregunta de, yo veo que el otro que el policía lo está golpeando y yo no intervengo. Yo tengo el deber realmente legal. Y segundo, mirar, yo en ese caso tengo la posibilidad de actuar. ¿Sí? Entonces, miren, la mayoría de casos muy seguramente no. Incluso aunque alguno me dijera no, pero puede haber que haya un vínculo estrecho de vida, que el artículo 25 como habla como una de las causales. Pero cuando yo estoy, ¿cómo voy a actuar frente a un sujeto de la Policía Nacional que está armado? ¿Sí? Y entonces voy a entrar a generar una agresión para repeler el ataque contra la otra persona. Yo pensaría que en esos casos no habría una responsabilidad penal. Antes, la verdad es que me parece incluso muchas veces gallardo lo que hacen de grabar y poner en conocimiento de las autoridades esa situación. La segunda, ay, qué chicharrón, el tema de las FARC. Bueno, a ver, con las FARC se suscribió un proceso que no es penal. Entonces, por eso no es un proceso penal. El acuerdo de paz y el tema de la JEP, eso no es justicia penal, eso es otro tipo de justicia. El tema de las FARC yo siempre he visto simplemente es que ni el uno pudo acabar con el otro, ni viceversa, ni el otro se pudo tomar el poder. Entonces pues llegaron a tablas y pusieron una negociación, y pues cuando uno negocia, pues cada uno cede algo. Dentro de ese acuerdo, dentro de lo que recuerdo, ellos tienen que someterse a la Justicia Especial para la Paz, a la JEP. Esa Justicia Especial para la Paz tiene varias salas. Una es la sala de reconocimiento de verdad, donde alguien va y dice, efectivamente, yo quiero contar todo mi cuento, y si los magistrados de la JEP entienden que eso es así, pues le ponen una sanción que es mucho más leve, y hay veces que son sanciones que no son privativas de la libertad. Pero si se vincula ya, y como muchos de nosotros pensamos que, o por lo menos yo pienso que fue lo que pasó en estos días con este señor Timochenko, que dijo que efectivamente que nunca ha habido reclutamiento forzado de menores, pues va a otra sala, que es una sala ya de jurisdicción, y donde si sale vencido en juicio, ahí sí le adelantan un juicio, sale vencido en juicio, va a tener una sanción mayor. Puedo estar errado, pero me parece que el tope son de 20 años de prisión. Al final de ese procedimiento, sea por un lado, sea por el otro lado, ellos van a tener sancionados. Y en ese orden de ideas, ellos muy seguramente en algún momento van a tener que dejar esas curules. ¿Sí? Ese es un proceso que tarde o temprano va a llegar. A ver, ahí hay unos temas que pues, no son tanto jurídicos, son políticos. Yo de todas maneras veo que pues ese es un último adagio, pero creo que ellos tienen garantizados curules por 2 periodos, y ahorita se le cumple el segundo, y pues a ellos no les va a dar muy seguramente la votación, y para mantener la personería jurídica va a tender a desaparecer. Creo que hay unos temas más políticos, pero ahora, si ya la pregunta es si posteriormente a la dejación de armas cometieron un delito, eso no va a la JEP, eso queda por fuera de la JEP y va a justicia ordinaria.
Si el día de hoy el señor Timochenko sale de rumba y decide abusar de una niña, pues obviamente eso nada tiene que ver con la JEP, ¿sí? Pero de todas maneras ellos van a recibir unas sanciones. Sí, no son las sanciones que hubieran recibido. Entonces algunos dicen, yo esto lo vendo así, de pronto no se salen del tema. Hombre, es que es impunidad porque mire cómo estos tipos van a dejar que 6 años, que 4 años, que 5 años. Hombre, el Tiro Fijo se murió en la selva y nunca lo pudieron agarrar. Y algunos podrán pensar que fue revolucionario, otros podrán pensar que cometió muchos delitos, pero los que pensaron que cometieron muchos delitos, el hombre no pagó ni un solo día de cárcel, nunca dijo verdad, nunca dijo absolutamente nada. Una situación de más impunidad que esa no la veo. A comparación de eso, pues 4 años, puede que sea muy seguramente impunidad, sí, pero no es tanto como la que había previo al acuerdo. Yo lo veo así, que es un tema que ya creo que se sale de lo mío. Entonces, eso para verificar, o sea, ahí sí va a haber un proceso, no es un proceso tanto penal, sí va a haber unas sanciones. Se cede esa situación con tal de poder de alguna manera acabar este conflicto o darle otro nombre o como que lo quieran ver. Vale, muchísimas gracias, doctor Andrés, por sus aclaraciones con respecto a ese tema. Bueno, yo creo que ya vamos cerrando, Camilo. Queremos comentarles a las personas que nos han venido siguiendo cada 8 días a las 4 de la tarde, pues que estamos como en un tema de coyuntura interna respecto al tema de comunicaciones. Entonces, pues por ahora, digamos, con este conversatorio del día de hoy, daríamos por cerrado los ciclos de los conversatorios de ATELCA mientras se toma una nueva determinación en la cual pues esperamos contar con otro asesor de comunicaciones y pues también contar con la presencia del doctor Andrés Felipe, la doctora Adi Rosso, de Pilar, de todas las personas que nos han acompañado durante estos meses, en los cuales pues con esos conversatorios lo que quisimos hacer fue también hacer un poco más llevadera esta situación del aislamiento que fue pues algo histórico para Colombia, para el mundo y cómo no para nosotros. Entonces, quiero dejar ahí este cierre. No sé si Camilo me complementa, Joanita. Gracias. Sí, efectivamente, o desafortunadamente, pues tenemos un inconveniente ahí de tema de comunicaciones, pero esperamos volver muy pronto y seguir contando pues con las personas, los diferentes panelistas que nos han acompañado en este transcurso de todo este tiempo de la pandemia y poder seguir llevando temas de interés en el tema jurídico, en el tema tecnológico, en el tema de salud. Entonces estaremos ahí pendientes de cuando volvamos a salir al aire. De pronto le iba a pedir al doctor Andrés, ya cuando nos desconectemos, que por favor nos regale 5 minutos en la mesa después de que cerremos el programa. Muchas gracias. No sé si Joanita tiene algo que decir y daría por cerrado la emisión del día de hoy. No, agradecerle nuevamente al doctor Andrés por esta charla. Creo que quedan varias dudas, varias preguntas que, como dicen los compañeros, podemos profundizar en nuestro nuevo ciclo de seminarios que vayamos a tener. Agradecerle mucho a la doctora Liz, a Pilar, a todos los afiliados a TELCA que han estado acompañándonos, adicionalmente a los que han estado por Facebook también, que nos han seguido, han estado muy juiciosos. Y como dijo Cami, se ha intentado tener varios temas de diferente índole para llegar a varias personas y pues creo que lo hemos conseguido. Un abrazo para todos y pues feliz tarde. Gracias Cami, gracias Richie, gracias doctor Andrés. No, usted, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Entonces, en unos próximos días estaremos dando alguna noticia. Muchas gracias y hasta pronto.